y todas, muchísimas gracias por estar una vez más en una de nuestras jornadas de actualización farmacoterapéutica. Y este año, pues volvemos a repetir actualización en el ámbito de oftalmología, lo cual da un poco idea realmente pues de la importancia, ¿no?, que está adquiriendo en el ámbito de la farmacia, no de la farmacia hospitalaria, sino en el ámbito sanitario, los pacientes, digamos, con degeneración macular asociada a la edad, edema macular diabético y otras patologías, debido al impacto que tienen estas enfermedades a nivel de la calidad de vida y la discapacidad visual, es decir, de la pérdida de visión que implican estas enfermedades en nuestros pacientes. Bueno, antes que nada, perdonad, comentar que se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de las Islas Baleares y que la sesión estará grabada, ¿de acuerdo? Lo subiremos luego a nuestro canal de YouTube. Entonces, como os comentaba, pues realmente, pues dentro de este contexto de patologías que producen la pérdida de visión, pues la DMA y el edema macular diabético son las principales causas de pérdida de visión, la población adulta, pero afortunadamente, y aquí es donde los farmacéuticos de hospital pues también podemos aportar y donde podemos ayudar a nuestros compañeros, a los oftalmólogos, y es que es la aparición de las terapias anti-VFG, que sin lugar a duda suponen una revolución a nivel del mantenimiento de la visión en estos pacientes, la aparición de fármacos como Aflibercept, Ranibizumab, Faricimab, etcétera, etcétera, pues han sido una revolución en los últimos años y además la aparición de presentaciones a dosis que permiten el tratamiento de forma más prolongada, es decir, hacer el tratamiento treat and extend para que los pacientes no tengan que pincharse de forma tan continuada, pues esto desde el punto de vista también de la conveniencia de los pacientes, pues es algo que realmente pues también aporta calidad de vida a los pacientes. Entonces, bueno, la farmacia hospitalaria, como nos explicará a continuación o en el último lugar nuestro compañero Ancho, tiene un papel importante tanto en el área de la gestión, preparación de estos medicamentos, pero también en la generación de valor, de datos, a nivel de análisis de práctica clínica real, como por ejemplo el tema de los PROMs y PREMs, que es un ámbito que trabajamos aquí en Baleares, en farmacia hospitalaria, de forma conjunto con oftalmología. Y bueno, y estos son un poco todos los temas que vamos a desgranar durante la tarde. Para ello tenemos un programa excelente, tenemos a dos expertos, a dos retinólogos expertos, la doctora Elena Rigo y el doctor Javier Casteller, oftalmólogos, retinólogos del Hospital de Son Llàtzer. Con la doctora Elena Rigo pues ya tuve la oportunidad de participar en un evento, realmente pues nos presentará una serie de datos real world evidence y el doctor Javier Carceller, perdón, también nos explicará su experiencia, pero en el contexto, en lugar de DMA, de edema macular diabético, y creo que será pues realmente muy ilustrativo. Y finalmente, como os decía, tenemos a Ancho Fernández, compañero nuestro del hospital del complejo hospitalario de Santiago, uno de nuestros referentes, sin lugar a duda, de la farmacia hospitalaria en el ámbito de la oftalmología, tanto a nivel de investigación, elaboración, todo el tema de farmacogenómica, etcétera. Realmente nos explicará muchísimos proyectos y sobre todo nos explicará el proyecto OFTA, donde se establece un nuevo paradigma donde la farmacia hospitalaria puede ser, pues como decía al principio, un aliado. Sin más, no me quiero extender. Le doy la palabra a la doctora Elena Rigo y nada, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, Cuando voy quieres, Elena, a adelante. Muchas compartir. gracias. Vamos a intentar. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Vamos a ver aquí. Ahora sí, genial. Ahora se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues buenas Sí, tardes. perfecto. La doctora Elena Rigo, retinóloga del Hospital Son Llàtzer, y junto con el doctor Carceller, pues vamos a intentar pues a dar una visión un poco práctica de la experiencia como retinólogos en práctica clínica real en estas dos patologías, en la DMAE y en el edema macular diabético. Yo voy a hablar de la parte de DMAE y el doctor Javier Carceller pues hará la segunda parte hablando de edema macular diabético. Bueno, empezamos un poquito la sesión y vamos a, pues eso, a poner un poco en contexto estas enfermedades y la situación que realmente vivimos los retinólogos en nuestros servicios de oftalmología. Es decir, el aumento y envejecimiento poblacional
es lo que hace que la mayoría de especialidades estén sobrecargadas, pero en concreto oftalmología es una especialidad muy, muy sobrecargada porque este aumento de gente mayor, este aumento de la esperanza de vida y aumento de número de población, pues hace que cada vez tengamos más pacientes pues, con catarata, con glaucoma y en concreto también con esta patología que es la degeneración macular asociada de la edad. Esto nos hace que tengamos los servicios bastante desbordados y en concreto ha provocado pues, un crecimiento exponencial del trabajo en nuestras unidades de retina y nos ha desbordado pues, a nivel de volumen porque son pacientes que hasta este momento pues tenían una patología que se necesitaba revisar en consultas, pero ya desde que aparecieron los anti-VEGF se convierte en una patología tratable con estos tratamientos intravítreos que ahora explicaremos un poco y pues hace eso, que a nivel de servicio tenemos pues un servicio muy sobrecargado, pero a nivel de retina pues concretamente es lo que está más sobrecargado de todo dentro del servicio. ¿Esto qué hace? Pues que se hayan tenido que formar unas unidades de terapia intravítrea dentro de los servicios de oftalmología, que realmente veréis que funcionan de una manera bastante independiente, por eso porque mueven un volumen impresionante de pacientes. Y también muy importante destacar que en el concreto en la patología, la de MAE, al ser una patología de tratamiento urgente, no solamente hacen que estas unidades de terapia intravítrea tengan que estar súper protocolizadas y con unos organigramas muy claros, sino que realmente son pacientes que es como si fuese un pequeño hospital de día, como lo que tienen los oncólogos, porque al ser estas patologías de tratamiento urgente, pues no podemos demorar esos tratamientos tan importantes para nuestros pacientes, porque si no los pacientes pierden agudeza visual que no recuperan. Para que veáis la importancia de estas unidades de terapia intravítrea, aquí solo enseñaros pues, que nuestra Sociedad Española de Vitreoretina tiene incluso un proceso de certificación, es decir, de certificación de estas unidades dentro de los propios servicios, para que realmente los facultativos actúen de una manera bastante protocolizada, con unos estándares claros y que realmente pues, se esté tratando de una manera correcta y protocolizada a nuestros pacientes. La evolución de la enfermedad. Esto que os estaba comentando de que dentro de todas estas patologías que tienen tratamiento con tratamientos intravítreos, la de MAE es la que nos causa más angustia, porque la de MAE es una patología, como os digo, que nosotros la catalogamos de manera urgente. Cuando viene un paciente al servicio que tiene una degeneración macular activa, con una membrana neovascular activa, o lo que se llama antiguamente de MAE húmeda, que ahora se llama de MAE avanzada, forma neovascular, pues es un paciente que automáticamente entra dentro del protocolo como en un paciente urgente que se trata el mismo día o máximo al día siguiente. ¿Esto por qué? Fijaos, aquí os pongo la gráfica del estudio pivotal Marina, que fue cuando apareció el fármaco ranibizumab y se empezaron a tratar esta enfermedad con inyecciones intravítreas, en la que se ve la curva de evolución de los pacientes sin tratamiento anti-VEGF, es decir, con una inyección placebo, que sería la línea azul inferior, y la evolución de estos pacientes cuando se empezaron a tratar ya con estos fármacos intravítreos. Es decir, está clarísimo que aquí depende todo de que nosotros tratemos a nuestros pacientes para que no pierdan esa agudeza visual, ya que es una patología que si se deja sin tratar, nuestros pacientes se volverán ciegos. Por lo tanto, es por eso que lo consideramos una patología urgente y tenemos que tener esta protocolización muy, muy, muy bien organizada. En esta siguiente diapositiva lo que os quiero mostrar es el número de inyecciones intravítreas anuales y el crecimiento, lo que ha supuesto por eso esta sobrecarga dentro de nuestros servicios de oftalmología. Fijaros que en 2013 aquí se ve la gráfica como empiezan con unas 1.300 inyecciones más o menos y llegamos a este crecimiento hasta el 2024 que ya estamos haciendo pues, aproximadamente casi unas 8.000 inyecciones anuales. Es decir, veis que solo está el pico de la época del COVID, que dejamos de tratar a muchísimos de nuestros pacientes protocolizando solo los que eran más urgentes, pero fijaos aquí cómo el crecimiento es exponencial. Y para que tengáis un poco una referencia, para que veáis, por ejemplo, un hospital como Son Yatser, lo que repercute a nivel semanal de trabajo, pues fijaros que aproximadamente tenemos un total de 240 inyecciones intravítreas semanales. ¿Esto qué implica? O sea, implica un volumen altísimo de pacientes, un volumen altísimo de tratamientos que hay que hacer a estos pacientes y también importantísimo, un volumen de pacientes que no es un tratamiento que digas, bueno, es que le voy a poner 3 inyecciones y le voy a dar de alta a mi paciente. No, son pacientes crónicos, porque ya veréis que son unos tratamientos que se prolongan en el tiempo y que la mayoría de pacientes pues se quedan con tratamiento muchos años y que los tienes, pues eso, dentro del servicio y esto va creando pues una especie de bola que nunca acaba, que solo son pacientes que se suman y muy pocos que salen de este grosso de pacientes.
¿Esto qué implica? Pues implica eso, que estas unidades de terapia intravítrea dentro de nuestros hospitales tienen que tener una gestión autónoma y una organización impecable para que se pueda tratar a un gran volumen de pacientes de una manera continua. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues hemos creado estas unidades de terapia intravítrea que las llamamos UTIs y estas unidades tienen que tener una serie de eslabones pues, imprescindibles para que todos entre ellos funcionen engranados y tengamos pues, la continuidad de los tratamientos y una buena respuesta. ¿Qué implican estas unidades de terapia intravítrea? Pues fijaros, una de las cosas importantísimas es que tenemos dentro de ellas un personal fijo especializado, es decir, tenemos un personal, tanto los retinólogos evidentemente que saben hacer su trabajo y que saben diseñar unos protocolos y llevarlos a cabo, pues también tenemos que tener un conjunto de enfermerías y de personal auxiliar que sepa lo que es este trabajo y que no nos las estén cambiando de manera continua. Es decir, son un personal fijo que están allí y que solo trabajan dentro de estos gabinetes y esto lo que implica es que hacen de manera correcta las pruebas diagnósticas, preparan y administran las inyecciones de manera correcta y también, importantísimo, ellos son los que se encargan sobre todo de informar mucho al paciente y a la familia. Todo esto se tienen que manejar con protocolos. Es decir, en concreto en el Hospital Son Yat-Ser somos un servicio de 6 retinólogos y el volumen de pacientes que vienen a nuestras unidades de terapia, a nuestra unidad de terapia intravítrea nadie tiene pacientes individuales del propio retinólogo. Es decir, trabajamos en equipo y como lo que se incide es que el paciente venga el día que le toca hacer el pinchazo, como en un hospital de día, es decir, si al paciente le toca en la semana 10 hacerse la inyección, pues el paciente no puede estar pendiente de que si su oftalmólogo tiene sitio en hueco en su listado o no tiene. Por lo tanto, lo que se prioriza siempre es que el paciente se pinche el día que toca y como toca, no con el facultativo que toca. Por lo tanto, no hay pacientes individuales, todo el mundo ve los pacientes de todos y para eso se tiene que trabajar con unos protocolos, con unos esquemas súper claros de manejo que como bien habéis dicho, es la pauta de tratamiento Titan Stent que luego explicaremos, para que el paciente siempre esté tratado como toca y cuando toca. ¿Qué ocurre también? Para que funcionen estas unidades de terapia intravítrea, no solamente tenemos que tener este personal facultativo especializado y estos protocolos de manejo, sino que también tenemos que tener una serie de servicios que sepan cómo funcionan estas unidades para que todo este engranaje funcione. Y estos otros servicios son, pues, básicamente farmacia, es decir, nuestros farmacéuticos en nuestro hospital, nosotros en Soñartes tenemos muchísima suerte con Katimar, porque ella controla perfectamente de todo el tema de retina, está súper implicada y nos hace, pues eso, nos facilita toda la disposición de los fármacos, la entrada de fármacos nuevos, es decir, cosa importantísima, porque farmacia no solamente va a tratar esta disponibilidad para podernos dar los medicamentos que necesitamos, sino que también cuando aparecen estos nuevos va a ser la que con comisión de farmacia aprobará el fármaco y nos facilitará que de manera rápida podamos introducir los medicamentos dentro de nuestro servicio. Y otro servicio que también importantísimo funcione de manera conjunta con la unidad de terapia intravítrea es admisión, es decir, citación y agenda. Es decir, nosotros no podemos estar pendientes de una admisión general central que no conoce las prioridades y las necesidades de nuestra unidad de terapia intravítrea, sino que tenemos unas administrativas especializadas en oftalmología que ya saben realmente cómo tienen que citar al paciente y cuándo lo tienen que citar y la importancia de si ocurre algo y no citar al paciente cuando toca, eso que implica. Por lo tanto, todas estos eslabones tienen que confluir para que la gestión de la unidad de la terapia intravítrea se haga de la mejor manera posible. Aquí os pongo un poco una imagen para que veáis la infraestructura un poco que tenemos dentro de Son Yat-Ser de la unidad de terapia intravítrea. Pues nosotros tenemos 2 salas limpias, que importantísimo, tienen que estar muy próximas a la sala donde se hacen los preexámenes, donde se hacen las pruebas complementarias, es decir, las pruebas de imagen, que es lo que el retinólogo va a evaluar para luego poder decidir si tiene que poner o no el tratamiento. Y dentro de estas salas, que son unas salas blancas, salas limpias para poder hacer los pinchazos intravítreos, pues tenemos que tener en este mismo sitio todo el material y toda la medicación necesaria para tratar a nuestros pacientes, porque como he dicho, tenemos un volumen tan elevado de pacientes que no podemos estar pendientes de ahora me tienen que traer este material, a esta medicación tienen que subir de farmacia, es decir, tenemos que tener todo a nuestra disposición dentro de las unidades para poder actuar de manera rápida y ser eficaces y efectivos.
Fijaros, aquí os pongo unas fotografías para que veáis eso, que de dentro de nuestras unidades, en esas 2 salas limpias donde hacemos los tratamientos, tenemos pues nuestras neveritas que realmente enfermería controla la distribución de la medicación, ellas saben cuántos, por ejemplo, de un tipo de otro de anti-VEGF o de corticoides se van a pinchar durante la mañana, ya tienen unos cálculos y se va subiendo de farmacia todo este material para que lo tengamos de manera rápida a nuestra disposición y no tengamos que estar pendientes de que el material sube o baja de farmacia. Esto tanto con los fármacos como con el material que utilizamos para realizar la técnica de la inyección intravítrea. Una vez explicado pues un poquito esta problemática que tenemos de sobrecarga dentro del servicio de oftalmología, que habéis visto cómo está formada, está diseñada esta unidad de terapia intravítrea, vamos un poco ya a ver qué fármacos utilizamos, qué línea farmacológica se está utilizando en la degeneración macular asociada a la edad. Veréis que en concreto, pues en la DMAE lo que utilizamos son los anti-VEGF. Y anti-VEGF, pues veréis que tenemos una serie de tratamientos desde 2005, que apareció el primer anti-VEGF, que era el Macugen, el pegaptanib sódico, que fue realmente el fármaco que abrió el camino. Es decir, fue un fármaco que duró prácticamente 1 o 2 años su uso. ¿Por qué? Porque tenía un target muy selectivo, solamente del VEGF-A 165, y que pasaba que era un fármaco pues muy poco potente y que realmente solo mantenía visiones y no lograba conseguir mejoría de agudeza visual. Por eso, ¿qué ocurrió? Fue el primer fármaco aprobado para uso ocular, el primer anti-VEGF para uso ocular, pero enseguida cuando apareció el ranibizumab, pues lo hizo desaparecer. Por lo tanto, etapa clave. Empezamos 2005, se abre el camino de los anti-VEGF para tratar una enfermedad que es la de MAE, que hasta ese momento no tenía tratamiento, y aquí empieza pues la era de los tratamientos intravitreos anti-VEGF para esta enfermedad. Como os digo, empieza el 2005 con este pegaptanib, luego ya pasamos al ranibizumab, que es el Lucentis, el 2006, y luego ya en 2011 aparece el Eylea. Es decir, dentro de esta primera etapa también tenemos ese bevacizumab, ese Avastin, que realmente es de uso off-label, que se utilizó por su bajo coste, pero que realmente no vamos a hablar mucho de él porque no tiene ese uso aprobado para uso ocular, aunque sabéis que durante una época se usó en muchos sitios y que en algunos sitios aún se está utilizando por su coste. Pues esto sería la etapa 1 de estos fármacos anti-VEGF, pero realmente ahora ya estamos en la segunda etapa, en los anti-VEGF de segunda generación, que esto empieza pues el 2019 con la aparición del Beovu, que realmente nosotros en España lo empezamos a utilizar a partir de 2022, y luego ya sigue pues con la aparición del faricimab, que es el Vabysmo, empezamos a usarlo en 2023 nosotros, y luego el aflibercept 8 miligramos en 2024. ¿Por qué os digo esto? Esta cronología es muy importante porque están 2 etapas muy diferenciadas y para que veáis que ahora nosotros realmente estamos en la etapa 2 con estos anti-VEGF de segunda generación, que como veréis lo que nos están permitiendo es extender aún más de lo que teníamos las pautas de tratamiento, estas extensiones, estas semanas de tratamiento, pues los fármacos de segunda generación nos los están permitiendo extender. Aquí tenéis una tabla comparativa con los diferentes anti-VEGF en la DMAE neovascular. Y como veis, pues aquí os marco los 3 últimos de última generación, el aflibercept 8, el FARI y el bevacizumab, porque realmente lo que están aportando pues es eso, son fármacos que a nivel de agudeza visual, a nivel de resultados no están aportando más, pero sí que nos están aportando lo que necesitamos en estos momentos en los servicios de retina, sino que es una extensión, unas pautas de tratamiento mucho más extensas para descongestionar y descolapsar estos servicios en los que ya no caben más pacientes. Veréis que el bevacizumab, hablaremos ahora a continuación de ello, porque hablaremos un poco más de estos 3 últimos fármacos, pues veréis que es un fármaco que prácticamente no está utilizándose ahora porque tiene efectos secundarios como la vasculitis y las inflamaciones intraoculares que ahora comentaremos. Otra cosa que también quería incidir un poquito aquí es cómo ponemos estos tratamientos. Estos tratamientos ya sabéis que son inyecciones intravítreas, que metemos un volumen de 0,05 dentro del ojo y lo que hacemos es que tenemos unas inyecciones precargadas de los fármacos de segunda generación, que es lo que estamos usando ahora. El Vabysmo es esta jeringa de aquí a la izquierda y el Eylea 8 es esta de aquí a la derecha. Fijaros que son 2 dispositivos muy fáciles de utilizar. El Eylea 8, como realmente en lugar de 0,05 estamos metiendo un volumen de 0,07 mililitros, tiene un dispositivo con un regulador que lo que permite es meter de manera exacta esos 0,07 mililitros sin tener tú que enrasar a ojo.
Esto es importantísimo, que usemos estos mecanismos, estas jeringas que vienen ya precargadas con el fármaco, no como antes que teníamos que cargar de los viales. ¿Por qué? Porque cuando teníamos que cargar los viales antes de que apareciesen estas jeringas precargadas, pues tuvimos épocas con problemas de silicona, de las propias jeringas, tuvimos que buscar jeringas con menos cantidad de silicona o sin silicona para no tener burbujitas de silicona luego dentro del ojo. Y esto es una cosa pues importantísima también a tener en cuenta en estas pues a lo mejor unidades que aún están explitando los fármacos del vial o de las mismas jeringas precargadas, para poder sacar más número de inyecciones intravítreas y abaratar el coste de estos fármacos, pero que nosotros, ya os digo, tratamos todos nuestros pacientes con jeringas precargadas, que es lo que realmente demuestra que reduce el número de inflamaciones y de posibilidad de infecciones endoftalmitis en nuestros pacientes. Eso sería un poco los fármacos, la evolución de estos fármacos, de estos tratamientos intravítreos, cómo han ido mejorando en potencia y en extensión. Y ahora vamos a hablar un poquito de los protocolos de tratamiento. Es decir, el protocolo de tratamiento de estos fármacos, nosotros pues realmente tenemos nuestro propio protocolo, como veréis después, dentro de nuestro servicio de Son Yatser, pero realmente nosotros siempre nos regulamos un poco pues, por la Sociedad Española de Vitreoretina, que ha ido evolucionando, porque realmente al inicio esos tratamientos intravítreos pues realmente se empezaron a usar de manera mensual, que era lo que se veía en los pivotales, que conseguían las mejores agudezas visuales, pero realmente llevar a todos nuestros pacientes con tratamientos mensuales es totalmente inviable, no solo por coste, sino por sobrecarga de nuestros servicios. ¿Qué hacemos actualmente? Lo que sí se ha demostrado es que el protocolo de tratamiento más eficaz ahora es sí o sí hacer una fase de carga de 3 inyecciones mensuales, es decir, 3, una cada mes seguidas, porque realmente estas 3 mensuales son las que han demostrado que es el momento con el paciente mejora más la agudeza visual y se inactiva de media en la mayoría de veces la membrana neovascular. Y luego, a partir de ese momento, las pautas que están más extendidas, que se usan en la mayoría de sitios, son las pautas que decimos eso Tritanestent, que son pautas proactivas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros ponemos las 3 inyecciones de fase de carga a nuestro paciente de manera mensual, y si a la tercera inyección, cuando al mes viene el paciente, la lesión está inactiva, pues nosotros lo que hacemos es empezamos a hacer un tratamiento de extensión, es decir, vamos a ir alargando cada vez más el intervalo de tratamiento, siempre que nuestro paciente mantenga inactivo, y la clave es que cada vez que nuestro paciente viene a revisión, aunque esté inactivo, lo vamos a pinchar. Es decir, si nuestro paciente viene a las 4 semanas inactivo, lo pincharemos y le pasaremos a 6 semanas, por ejemplo, y luego a la siguiente vez extenderemos a 8 si sigue inactivo, pero siempre pinchándolo en cada uno de las visitas. Por eso se llama un régimen proactivo, porque el régimen proactivo lo que hace es que nos adelantamos a que haya una recidiva. No como antes, estos regímenes que se llamaban PRN, que también han sido muy utilizados, que lo que hacía era que se hacía la fase de carga, el paciente iba viniendo y tú ibas alargando, pero no pinchabas. Es decir, el paciente solo se iba con el pinchazo si realmente tú veías actividad o empeoramiento de la lesión. Como se ha demostrado que en estas enfermedades el problema es que la recidiva va a provocar una pérdida de agudeza visual cada vez que recidiva, una pérdida, una parte irreversible, pues lo que se tiende es a estos regímenes proactivos en los que tú te adelantas a la recidiva y por lo tanto vas pinchando al paciente. El objetivo que va a ser, pues cada vez intentar alargar más las inyecciones, los intervalos, que es lo que, como veréis ahora, estamos consiguiendo con los tratamientos de nueva generación, pues alargar un poquito más de lo que teníamos antes. Las pautas, aquí ya os digo, solamente os pongo un par de gráficas en las que veáis que se ha comparado el Tritanestent con el régimen fijo, se ha comparado el Tritanestent con el PRN, y que claramente el Tritanestent es el régimen que ha demostrado que es verdad que se pinchan más inyecciones que, por ejemplo, en un régimen PRN, es decir, como pinchas en seco, acabas pinchando más al paciente, pero mucho menos que en esas pautas mensuales o pautas fijas que se hacían al inicio, y la agudeza visual realmente con este régimen se mantiene muy bien y conseguimos unos buenos resultados finales para nuestros pacientes. Por lo tanto, como veréis, es realmente la pauta que se está haciendo en la mayoría de centros de toda España. Aquí, ¿qué más? Otra cosa también a tener en cuenta, muy importante en el tratamiento del ADMAE, es que si vosotros comparáis nuestros resultados en vida real, los nuestros y los de cualquier otro centro, nunca vamos a tener resultados de agudeza visual tan buenos como los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Por qué? Pues bien por eso, por ese número de inyecciones intravítreas, la cantidad media de inyecciones
en los ensayos clínicos siempre es mucho más alta que en vida real. Por lo tanto, nosotros conseguimos buenas agudezas visuales, conseguimos buenas extensiones, pero nunca tanto comparando con estos ensayos clínicos aleatorizados, pero que realmente no son viables, no son vida real, y lo que realmente nosotros nos tenemos que fijar pues son en nuestros datos de vida diaria. Por lo tanto, hemos hecho un poco la introducción, ahora vamos a hablar un poquito de esta etapa 2, esta etapa de nueva generación de fármacos de segunda generación, y empezaremos un poco con el brolucizumab. ¿Qué ha ocurrido con este nuevo fármaco que apareció, que empezamos a usar el 2022 y que, como veis ahora, prácticamente ahora no utilizamos? El Hawke y el Harrier fueron los ensayos pivotales que demostraron, pues eso, una eficacia muy similar a la Aflibercept a nivel de agudeza visual, una no inferioridad, pero lo que sí demostraron fue que era más potente, es decir, que el brolucizumab era más potente que la Aflibercept de 2 y que reducía el número de inyecciones y que conseguía también una extensión de los intervalos. Por lo tanto, lo que nos interesaba, pues potencial de reducir esa carga de tratamiento en nuestros pacientes con DMAE en nuestra práctica clínica habitual. ¿Pero qué ocurrió? Pues que se empezaron a ver, tanto pues sobre todo en vida real, un aumento de las inflamaciones provocadas por este fármaco. Es decir, los fármacos anteriores pues, tenían unas incidencias de inflamación de menos del 1, bastante menos, y con este fármaco, pues en la mayoría de grupos que presentaron estudios en Europa, Estados Unidos, empezaron a ver pues tasas del 4 hasta el 5% de inflamación. ¿Y el problema qué era? Pues que no solamente eran inflamaciones intraoculares leves, sino que había casos de inflamaciones intraoculares graves que provocaban vasculitis con pérdida de agudeza visual, muchas veces que no era capaz, que no podían revertir con los tratamientos. Nosotros en el Hospital Son Yatser también hicimos un pequeño estudio, analizamos todos nuestros pacientes tratados con brolucizumab y vimos que también que nos cuadraban estas tasas, que eran casi de un 6% de infección, de inflamaciones intraoculares, y que vimos pues que realmente había dos patrones de inflamación. Había un patrón de uveitis anterior leve, en la que el paciente estaba sintomático y no se daba cuenta de que tenía la inflamación, pero ¿qué ocurría? Si tú no te dabas cuenta tampoco, el paciente lo tenía, seguías pinchando y acababas haciendo una uveitis grave. Y luego el otro patrón era el paciente que ya debutaba después de la inyección con una uveitis grave sintomática y ya te venía con la clínica a consulta. Viendo esto, pues en un inicio no dejamos de pinchar a los pacientes, sino lo que hicimos fue establecer un protocolo primero de inicio en el que evaluábamos al paciente y decidíamos si era candidato a ponerse este tratamiento o no. Es decir, pacientes que habían tenido inflamaciones previas tipo uveitis estaban excluidos, gente con enfermedades sistémicas autoinmunes también, gente que en ese momento tenía una inflamación activa, por supuesto, estaban contraindicados el brolucizumab. Pues hacíamos esta exploración previa, determinábamos si podíamos ponerle o no el tratamiento y luego, importantísimo, aparte de hacerles firmar como siempre un consentimiento informado, les hacíamos una exploración preinyección y una exploración siempre postinyección. Es decir, tuvimos que crear un protocolo específico solo para este fármaco, que el problema que fue era que nos descolocaba totalmente nuestra rutina de trabajo y nuestros protocolos de trabajo que estábamos haciendo con el otro fármaco que en aquel momento se estaba usando, que era el Aflibercept de 2. Y esto que repercutió, pues que llegó un momento que se dejó de usar el brolucizumab y se fue cada vez desbancando, y sobre todo cuando apareció el faricimab y luego la posterior aparición de la Aflibercept de 8 ha sido lo que ha terminado de desbancar el uso de este fármaco, que aunque es muy potente, pues nos supone un fármaco que nos da problemas, nos da inflamaciones a los pacientes y que además tenemos que tener un régimen de exploración y de seguimiento tan exhaustivo que nos pues descoloca nuestra manera de trabajar en estas unidades de terapia intravítrea que tenemos ya tan desbordadas de por sí. Vamos ahora un poco pues a estos otros dos fármacos de segunda generación, que son los que realmente estamos ahora usando para tratar a todos nuestros pacientes con DMAE, porque lo que hemos hecho ha sido, los pacientes naïf les estamos ya poniendo uno de estos dos fármacos, como veréis luego en nuestro protocolo, porque están los dos en primera línea, y todos los pacientes que teníamos con los fármacos de primera generación, veréis que los hemos ido poco a poco, de manera sucesiva, sustituyendo por uno de estos dos fármacos de segunda generación. ¿Qué quiero incidir un poco aquí? Fijaros, tenemos aquí los dos, que es el Vabysmo y el Eylea, el faricimab y el Eylea HD, que es el Eylea
lo mismo que el Eylea de 2, pero de 8, una Eylea más potente, de 8 miligramos. Y aquí solamente lo que os quiero recalcar un poco es que fijaros que el faricimab, por ejemplo, se aprueba en septiembre del 2022 por la EMA, el Sistema Nacional de Salud lo aprueba en septiembre del 23, pero fijaos, nuestra Comisión de Farmacia en septiembre se aprueba y en octubre ya nos lo aprueba y tenemos la primera inyección el 9 de octubre del 2023. Esto lo quiero recalcar porque fuimos uno de los primeros hospitales de España, Son Yatser, que pinchamos este medicamento. Esto para nosotros pues es un agradecimiento a lo que es nuestra farmacia hospitalaria, es decir, somos de los primeros que tenemos resultados de vida real de pacientes recalcitrantes que les hemos cambiado a estos fármacos de segunda generación, vamos a ser de los primeros que tenemos resultados de pacientes naïf tratados con estos fármacos de segunda generación, y esto pues es gracias a que nuestra farmacia viene un fármaco nuevo, nosotros le decimos que este fármaco es potente, que los pivotales nos están demostrando que tiene muy buen resultado, que vamos a poder extender, y farmacia nos apoya y enseguida nos aprueban el medicamento y lo podemos empezar a pinchar. Por eso lo quería poner un poco aquí, porque esto no ocurre en todas las farmacias, no ocurre en todos los hospitales de España. En cuanto al faricimab, decir que la precargada nos llegó ahora en julio de 2025, es decir, al principio teníamos que cogerlo de vial, con esas inyecciones, con esas jeringas que os digo, sin silicona, ya que teníamos compradas, y ahora ya desde julio ya lo tenemos precargado. Ojo, que estos fármacos de segunda generación hay que también tener una vigilancia expectante, es decir, no es como el brolucizumab, que tuvimos que establecer un protocolo específico por estas inflamaciones, sino que todos los fármacos de segunda generación tienen un poco más de inflamación que los de primera generación, pero no ni el faricimab ni el LHD a los niveles de este 4, de este 5 o 6% de inflamaciones, sino que estos se quedan pues más o menos en un 1 o un poquito menos. Es decir, pero al tener un poco más de inflamación que los de primera, sí que es verdad que tenemos una vigilancia expectante por si el paciente tiene sintomatología, tenemos que vigilar y estar al loro por si hay que poner tratamiento. Esto es el faricimab. En cuanto al LHD, pues en enero del 24 lo prueba la EMA y fijaros lo mismo, en junio del 24 el Sistema Nacional de Salud lo aprueba y nosotros en junio ya tenemos aprobado por Comisión de Farmacia y el 19 de junio de 2024 ponemos la primera inyección intravítrea de LHD, es decir, también uno de los primeros hospitales de España. Mismo protocolo, vamos, lo mismo, cada vez que viene un fármaco nuevo, dentro de la unidad de terapia intravítrea, pues se crea un protocolo, se crea un nuevo consentimiento informado y se posiciona este fármaco, como lo veis después dentro de nuestro protocolo, veréis que los dos están posicionados ahora actualmente en primera línea para el tratamiento del edema en naïf. Y para pacientes que ya venían de otro tratamiento, pues veréis que también están los dos posicionados igual para poder hacer un switch de primera a segunda generación. Como os digo, este de ILHD también, al ser de segunda generación, hay que ser un poquito más expectantes porque hemos tenido también algunas uveitis anteriores inflamatorias hipertensivas. Bueno, ya tenemos un poco posicionados estos fármacos de segunda generación, sabemos dónde están, sabemos la época que han aparecido. Vamos a ver ahora un poco la justificación en vida real, nuestros datos que han demostrado el por qué hay que ir haciendo switch a todos los pacientes de primera generación a los fármacos de segunda, porque esto los pivotales nos lo explican, pero en vida real luego también lo tenemos que demostrar. Nosotros aquí presentamos esta gráfica, bueno, esta tabla que os pongo aquí, hicimos un análisis de la situación que teníamos el 2022, antes de que apareciesen estos fármacos de segunda generación, para ver, pues realmente, tanto en DMA y diabéticos, todo junto, el porcentaje de pacientes que teníamos en cada semana de extensión. Es decir, teníamos un 70% de pacientes que no podíamos extender más de 6 semanas, es decir, si intentábamos pasar a un intervalo ya de 8 o de 10 semanas, el paciente recidivaba. Por lo tanto, teníamos muchísimos, 70% en menos de Q6, que le llamamos nosotros. Necesitaban un tratamiento fijo cada 6 semanas. Y en global, un 90% estaban en menos de 8 semanas. Esto demuestra la saturación de nuestro servicio de oftalmología, porque tenemos el 90% de nuestros pacientes con pinchazos en menos o igual de 8 semanas. ¿Qué ocurrió? Lo que dijimos fue, bueno, vamos a analizar si al cambiar a un anti-VEGF de segunda generación conseguimos realmente estas extensiones que nos están prometiendo los pivotales. Y eso hicimos, cogimos primero de todo el faricimab, que fue el primero que nos llegó, pues cogimos todos aquellos pacientes que teníamos en menos de Q6, o sea, en esos pacientes muy exigentes que teníamos que pincharlos en menos de 6 semanas, pues cogimos una N de 100 pacientes
¿Y qué hicimos? Los pasamos todos a este anti-VEGF de segunda generación. ¿Y qué ocurrió? Pues a 6 meses ya vimos que casi el 40% habían podido extender 2 semanas y el 50% habían podido extender 4 semanas, es decir, un mes. Para esto nosotros es muchísimo. O sea, que un paciente que está en menos de Q6 ya pueda extender, por ejemplo, que está en 6 semanas, venga a las 10, para nosotros esto, a nivel del grosso de los pacientes, es una descongestión brutal. Es verdad que no son los porcentajes que nos prometen los pivotales, pero sí que es mucho más de lo que teníamos hasta el momento. Esto eran los resultados a los 6 meses. Pues lo mismo, este grupo de recalcitrantes que teníamos pinchándolos cada vez en menos de 6 semanas, a los 12 meses que pasó, pues conseguimos extenderlos una media de 3 semanas a todos, es decir, un 41% extendió 2 semanas, casi un 30% extendió 4 y un 16% extendió 6 semanas. Es decir, resultados muy buenos con estos fármacos de segunda generación, concretamente con el faricimab, que fue con el primero que empezamos a utilizarlo. ¿Qué hicimos también? Pues hicimos realmente un estudio de coste y vimos que pues esta N de 100 pacientes que habíamos hecho este cambio al de nueva generación, pues calculamos la media de inyecciones anuales que tenían este subgrupo, que eran unas 1.126 de inyecciones al año, pues tras el switch al fármaco de nueva generación, pues bajaron a una media de 714 inyecciones al año. Es decir, habíamos reducido solo en este pequeño subgrupo de 98 pacientes súper exigentes que estaban pinchándose en menos de 6 semanas, pues solo en este subgrupo ya habíamos bajado 411 inyecciones, que es muchísimo. Imaginaros ya si calculamos en todos los subgrupos lo que estamos bajando de número de inyecciones. Y en cuanto a los pacientes naïf, es decir, primero evaluamos estos recalcitrantes porque fueron los primeros que empezamos a cambiar a segunda generación, pero luego ya nos empezaban a llevar pacientes de nuevo diagnóstico de degeneración macular húmeda con esas membranas neovasculares y empezamos a poner este fármaco ya de nuevo naïf, este fármaco faricimab de nueva generación. Y al cabo de un tiempo, pues también hemos analizado a ver cuántas extensiones de media hemos conseguido y vemos que los pacientes naïf con faricimab que hemos empezado de nuevo con este tratamiento, pues hemos conseguido unas extensiones en los pacientes que ya tienen una pauta establecida. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezas con el faricimab y que llega un momento que recidivan en un punto y se quedan en una Q, pues o en Q6 o en Q8 o en Q10, que ya tienes que pararte porque ya no puedes extender más, pues han conseguido unas extensiones medias de casi 10 semanas. Y los pacientes que todavía están extendiendo, es decir, aquel paciente que empieza, hace su fase de carga y le voy pasando de Q6 a Q10, a 12, va extendiendo, pues estos están de momento en unas extensiones de 10 semanas. Pero ¿qué pasa? Que estos pacientes todavía están en extensión, es decir, este potencial de extensión media de 10 semanas en este subgrupo va a llegar a mucho más, va a llegar a 12 o a 14 semanas. Por lo tanto, resultados muy buenos. Otro punto a aclarar, es decir, estoy hablando todo el rato de estos fármacos de segunda generación, pero me podréis preguntar, ¿y qué pasa con los biosimilares? Estos biosimilares que han aparecido durante estos años. Es decir, el problema de los biosimilares es que en nuestro caso concreto no tiene mucho sentido, porque como os digo, hemos pasado a una etapa 2 de fármacos más potentes que nos permiten más extensiones. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el biosimilar de ranibizumab y el biosimilar de aflibercept 2, que son los biosimilares que han aparecido, claro, son fármacos de la etapa 1 y que están apareciendo, pues el ranibizumab apareció en el 2021 y el aflibercept ha aparecido ahora en el 2026. ¿Qué ocurre? Son dos fármacos, vale que son biosimilares, vale que son más económicos, pero claro, son fármacos menos potentes que son de la etapa 1 cuando nosotros estamos ya metidos dentro de una etapa 2 con unos fármacos que nos permiten mayores extensiones. Por lo tanto, no nos planteamos hacer ningún switch a ellos y veréis que los tenemos en una segunda línea terapéutica para casos muy específicos, que os lo enseñaré cuando os enseñe el protocolo final que usamos en nuestro hospital. Por lo tanto, vamos un poco ya a qué estamos haciendo nosotros en el Hospital Son Yatser, qué protocolo tenemos, que hacemos todos los retinólogos de manera conjunta. Hacemos pues una fase de carga cada 4 semanas, como os he dicho, de mínimo 3 inyecciones hasta inactivar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a extender tratamiento hasta que no consiga inactivar la membrana, es decir, le pondré 1, 2 y 3 y si la membrana está inactiva, empezaré una extensión, empezaré este treat and extend. ¿Qué ocurre? Las extensiones con los fármacos de primera generación, otra desventaja que tenían, era que teníamos que irlas haciendo de 2 en 2. En cambio, ahora, con los fármacos de segunda generación, podemos desde un inicio, como son más potentes, hacer extensiones de 4 en 4 semanas.
¿Hasta cuándo extendemos? Pues yo voy a ir extendiendo a mi paciente. Hasta ahora, con los de primera generación, extendíamos solo hasta 16 semanas. Pues ahora estos fármacos de segunda generación también me permiten extender hasta 20 semanas, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué hacemos? Si el paciente, mientras yo voy extendiendo, hay por en medio alguna recidiva, pues ¿qué querrá decir? Si el paciente llegó a Q10 a 10 semanas y recidiva, querrá decir que no aguanta Q10, por lo tanto me voy a tener que ir atrás 2 semanas y lo voy a dejar en el intervalo que se mantiene inactivo. Y ya lo voy a dejar una temporada en esa pauta fija individualizada, que es la que le mantiene la inactividad de la enfermedad. Y yo luego, dependiendo del criterio, nosotros también lo tenemos todo esto protocolizado, vamos a hacer una serie de inyecciones en esa pauta y luego le vamos a dar otra vez al ojo oportunidad de volver a intentar extender, y si luego vuelve a recidivar, le dejamos un tiempo más largo con esa misma pauta fija, que es la que nos mantiene el ojo inactivo. Eso sería cómo hacemos las extensiones. Estrategias de salida, es decir, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Los vamos a seguir pinchando in eternum? Es decir, nuestro objetivo, nosotros queremos retirar estos fármacos, es decir, nuestro objetivo es parar en algún momento, pero es verdad que hay pacientes que no lo permiten. Es decir, por ejemplo, un paciente que es un ojo único, que ya ha perdido un ojo por esta misma enfermedad, pues nosotros ya los dejamos en un non-stop, en una pauta fija indefinida. O bien un paciente que me va haciendo recidivas cada vez que quiero hacer un stop cuando he llegado al Q16 o Q20, también lo voy a dejar en una pauta fija indefinida. Pero luego va a haber unos subgrupos que sí que vamos a poder ir extendiendo y dejar de pinchar. ¿Y qué hacemos en estos pacientes? No les damos el alta. O sea, son pacientes que salen de esta unidad de terapia intravítrea y pasan a la unidad de consultas. Y lo que hacemos es que los vamos vigilando igualmente cada 4 meses. Y el paciente está muy aleccionado, que si tiene cualquier clínica, cualquier sintomatología, pues automáticamente viene a urgencias, y si la membrana se le ha vuelto a activar, volvemos a empezar este ciclo de tratamiento. Pero el objetivo sí que es hacer una estrategia de salida, pero también es muy importante decir que, aparte de que estos pacientes se pasan muchos años con esas terapias hasta poder llegar a la estrategia, a la pauta de salida, muchos no lo van a conseguir nunca. El cambio continuo de protocolos. Eso también es otra cosa que os quería explicar. Es decir, el trabajo de estas unidades de terapia intravítrea es, como veis, muy dinámico, porque van apareciendo fármacos nuevos, tenemos que cambiar el protocolo, tenemos que introducir el fármaco nuevo, lo tenemos que poner en una prioridad, en primera línea, segunda línea. Es decir, cada año, 1 o 2 veces, cambiamos nuestros protocolos, al menos estos últimos años que ha habido tanto cambio con los fármacos nuevos, con la aparición de estos fármacos de segunda generación, y esto nos hace, pues eso, que sea una actividad muy dinámica y eso, que hay que estar constantemente actualizados. En este momento, cuando viene una DMAE naïf, ¿cómo tenemos el protocolo? Es decir, la indicación de fármaco a emplear siempre, en un caso naïf, va a ser el criterio del retinólogo. El retinólogo va a decidir qué fármaco le va a poner a este paciente, lo va a hacer un poco en función de características sanitarias y clínicas del paciente, es decir, va a ser un poco individualizado. ¿Pero qué hacemos? Ya os digo que lo tenemos protocolizado para todos hacer prácticamente lo mismo. ¿Quién tenemos en primera línea? En primera línea, como os he dicho, están los de segunda generación, el Aflibercept HD y el Faricimab. ¿Cómo decidimos uno y otro? Pues ya os digo, a criterio del retinólogo, pero sí que tenemos una pauta, es decir, los pacientes que tienen glaucoma avanzado o glaucoma con más de 2 colirios, les recomendamos el Faricimab y no el Aflibercept, por lo que os he comentado antes, que el Faricimab metemos un volumen de 0,05, en cambio ese Aflibercept HD, ese Aflibercept más concentrado, tenemos que meter un volumen de 0,07 para llegar a la efectividad de este fármaco. Por lo tanto, en un paciente con glaucoma no nos interesa aumentar tanto este volumen intraocular con la inyección, y iniciaríamos con Faricimab, aunque no está contraindicado lo otro, pero tenemos esta prioridad. Y también en los pacientes que tienen antecedentes de inflamaciones oculares, también como el Faricimab ha demostrado que es un poquito más proinflamatorio que el ILHD, pues también tendríamos el criterio que, si ha habido algún antecedente inflamatorio, iniciaríamos con el ILHD. Doctora Rico, tres minutitos, por favor. Muchas gracias. El Brolucizumab en segunda línea, por lo tanto, prácticamente no lo utilizamos, y solo en casos de que no usásemos uno u otro fármaco. Los de primera generación, ¿dónde están? El EILEA2 y el Lucentis, pues en pacientes que han hecho inflamaciones a otros fármacos o que no se les pueda poner por esto, o en casos de membrana miópica, que nos gusta mucho el Lucentis, que se le ha aprobado para esta indicación. Los switch, también hacemos cambios entre tratamientos, pero es verdad que lo que hay que indicar un poco ahora, que es la novedad, es que no hemos demostrado que entre el switch, entre los de segunda generación, haya de momento ningún beneficio, al menos en la DMAE. En el edema macular diabético creemos con nuestros últimos resultados que puede ser diferente.
Aquí tenemos una comparativa de los fármacos de última generación y solo decir eso. Brolucizumab lo tenemos apartado por estas complicaciones que nos ha dado y por esta complejidad de seguimiento a nivel de protocolo, y faricimab y acibercep pues están los dos en la misma línea. Y por último, la última diapositiva, solo decirles que el futuro próximo, lo que tenemos en mente, pues ya sabéis que es el PDS, el Susvimo, que es un implante intraocular que libera de forma continua ranibizumab. En Estados Unidos ya está aprobado, la FDA lo ha aprobado tanto para edema húmeda, para edema macular diabético y para retinopatía diabética, pero en Europa el dispositivo, lo que es el dispositivo, sí que tiene marcado CE y está aprobado desde septiembre del 25, pero la aprobación de el conjunto dispositivo con medicamento, que es el Susvimo, no está aprobado todavía y está pendiente de aprobación este año. Y esto sí que realmente, al ser un implante de liberación sostenida que se va rellenando de fármaco cada 24 o 36 semanas, dependiendo de la patología, pues será una cosa que igual también nos podrá aportar en un futuro poder alargar más estos tratamientos y poder descongestionar un poco más nuestras unidades de terapia intravítrea y beneficiar a nuestros pacientes. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Riga. Realmente una exposición muy exhaustiva que nos ha permitido ponernos al día y, bueno, la verdad que una fortuna poder tener pues todos estos fármacos, como comentabas, además con pautas pues muchísimo más cómodas respecto pues las alternativas que teníamos hace unos años. Nada, como vamos un poquito justitos de tiempo, seguimos con las ponencias y acaso dejamos para el final las preguntas que pueda haber. Así que sin más, sin solución de continuidad, doctor Carceller, por favor, adelante. Muchas gracias. Fenomenal, pues nada, ya voy. Perfecto, ya se ve. ¿Se Gracias. ve? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por haber contado conmigo para este webinar y a la gente que haya asistido a él. Y también aprovecho para felicitar a la doctora Rigo por su exposición, que ha sido muy interesante. Bueno, la doctora Rigo y yo trabajamos juntos en el Hospital de Son Yatser. A ella le ha tocado hablar del manejo farmacológico de la degeneración macular y en mi caso pues hablaré del manejo farmacológico del paciente con edema macular diabético, la experiencia en práctica clínica real. Eh, no sé muy bien cuáles son los conocimientos que tiene la gente que nos está viendo. Como es lógico, entiendo que la mayoría no son oftalmólogos, por tanto entiendo que tampoco tendrán un conocimiento muy extenso, como es entendible. Por tanto, sí que voy a hacer una pequeña introducción de unos conceptos que son un poco importantes a la hora de decidir cómo manejamos estos pacientes. Y luego, pues bueno, he estructurado un poco la presentación en el paso a paso, digamos, que nosotros seguiríamos en la consulta cuando vemos un paciente con edema macular diabético, las diferentes preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de la consulta y las diferentes opciones, ¿no? Centrándonos fundamentalmente en las opciones del manejo con tratamiento farmacológico. Porque a diferencia de la degeneración macular, pues aquí tenemos alguna opción más y eso es algo que tenemos que ir valorando, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, hablaré brevemente, distinguir dos conceptos. Retinopatía diabética, haciendo una definición obvia, es la afectación de la retina secundaria a la diabetes, ¿vale? ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología es muy compleja, como todas estas cosas, intervienen muchos problemas a nivel metabólico, bioquímicos y demás, pero a efectos prácticos lo que vamos a tener es un daño a nivel microvascular, es decir, es una retinopatía cuyo pilar central es la afectación de los vasos sanguíneos y eso me va a condicionar dos grandes problemas. Uno, un aumento de la permeabilidad vascular con una pérdida de la barrera hematorretiniana, es decir, los vasos sanguíneos en la retina, igual que en otras partes del organismo, tiene una permeabilidad controlada. En el caso de la retina, pues tenemos la barrera hematorretiniana. Cuando esos vasos sanguíneos se dañan, se pierde esta barrera hematorretiniana y consecuentemente se puede acumular sustancias a nivel de la retina que no deberían de hacerlo en condiciones normales, ¿no? Y luego tenemos otro problema que son las oclusiones vasculares. Se produce una isquemia de la retina, deja de llegar sangre a la retina y consecuentemente se puede producir una cosa que llamamos neovascularización. Esos son vasos sanguíneos que crecen, vasos anómalos, que nos pueden dar muchos problemas. De hecho, la mayor parte de las complicaciones
graves y de severidad que condicionan una pérdida visual muy severa y irreversible vienen derivadas de esta neovascularización, ¿vale? Entonces, hay muchas clasificaciones sobre la retinopatía diabética. Yo he puesto esta, que es probablemente la que más se utilice a nivel de práctica clínica habitual, ¿no? Que es la de la GDRPG, que nos distingue la retinopatía diabética en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa, y luego dentro de la no proliferativa, leve, moderada y severa. No vamos a entrar en la clasificación en detalle, lo hace por hallazgos de la exploración fondo de ojo, pero sí es interesante ver cómo hace esta distinción entre no proliferativa y proliferativa. Como veremos, hago un pequeño spoiler de los fármacos que tenemos disponibles para el tratamiento del edema macular diabético, que son los antiangiogénicos y los corticoides intravítreos. Los antiangiogénicos tienen un efecto muy elevado sobre esta neovascularización, ¿vale? Por eso hablo en esta diapositiva de lo que es la retinopatía diabética, porque nuestros pacientes con edema macular diabético también tendrán retinopatía diabética y también pueden tener neovascularización, con lo cual esto puede condicionar nuestro manejo. Bueno, ahí pongo una retinografía, no sé si se ve el cursor cuando lo muevo, pero bueno, si vemos la retinografía, vemos esa zona amarilla circular, eso sería el nervio óptico, vemos cómo salen los vasos sanguíneos y forman las arcadas vasculares, y esto que tenemos aquí en el centro, que es un poco más oscuro, eso es la mácula, ¿vale? Y eso, ahí en esa localización es donde se va a producir el edema macular. El edema macular es un engrosamiento de la retina a nivel del área macular como consecuencia de la alteración microvascular que compromete esa barrera hematorretiniana. Se rompe esa barrera hematorretiniana, se afecta y se acumula esas sustancias, ¿vale? Es muy importante el edema macular diabético porque es la causa más frecuente de pérdida de visión en pacientes diabéticos. Hay pacientes diabéticos con complicaciones muy severas, con hemorragias vítreas, desprendimientos de retina traccionales, pero por suerte, a día de hoy, con el mayor acceso a nivel sanitario y los programas de cribado que juegan un papel muy importante en esta patología, pues son cosas que ya no se ven tanto. Pero el edema macular es muy prevalente. En nuestro medio, vamos, en nuestras consultas en la unidad de tratamiento de terapias intravítreas, es un motivo de consulta súper frecuente. Y además aquí se añade otro problema, y es que muchos de nuestros pacientes diabéticos, a diferencia de los pacientes con degeneración macular asociada a la edad, son gente joven y en edad laboral, con lo cual esto es un problema a nivel social muy importante. No solo a nivel de salud del paciente, que obviamente lo es, sino también a nivel social, por un tema de población en edad activa que tiene consecuencias adicionales, además de los problemas para el propio paciente, ¿no? Hay muchas clasificaciones sobre el edema macular diabético. Las clasificaciones más antiguas son funduscópicas, es decir, con la exploración de fondo de ojo. Luego hay clasificaciones angiográficas. A día de hoy, las que más se utilizan en general son las de OCT, la de tomografía de coherencia óptica, ¿vale? Esa imagen que vemos ahí es lo que llamamos una imagen de OCT, ¿vale? La OCT es como un escáner de la retina que nos permite obtener imágenes de forma no invasiva y, como podemos ver con una gran definición, ¿vale? Entonces, vemos aquí a la izquierda los cortes que nos va haciendo en la zona de la mácula y a la derecha pues vemos la imagen. Esto sería un caso claro de un edema macular diabético. Vemos como tenemos unos quistes, estos espacios oscuros, puntos hiperreflectivos, que esto es un tema interesante que ahora veremos a la hora del tratamiento, y un engrosamiento retiniano muy marcado, ¿vale? Esto sería un caso claro de edema macular diabético. A destacar del edema macular diabético es que es una patología multifactorial. Se ha visto que el VEG tiene un papel clave y central, de ahí que los fármacos antiangiogénicos tengan un papel muy importante, pero también se ha visto que las citoquinas proinflamatorias, los mediadores de la inflamación, juegan un papel fundamental. Y hay pacientes donde se ve que hay un mayor componente inflamatorio y en otros pacientes se ve donde puede tener algo más de peso el B. Es decir, hay un cierto equilibrio entre el componente, digamos, angiogénico y el componente inflamatorio, aunque luego evidentemente están muy correlacionados, ¿vale? Y esto explica, como veremos después, que en ciertos pacientes nos podamos inclinar más por tratamientos que van por la vía antiinflamatoria, otros nos podemos inclinar más por la vía antiangiogénica, y esto evidentemente es una puerta al futuro de la medicina de precisión, ¿no? Si pudiésemos tener una capacidad de cuantificar estos marcadores.
Decir también que el edema macular diabético está muy influido por el control sistémico del paciente, el control metabólico, tensión arterial. Entonces, a todos los pacientes nosotros les recomendamos un correcto control metabólico, de tensión arterial y demás, porque se ha visto que tiene mucha importancia. Bien, la siguiente pregunta, ya tenemos un paciente que tiene un edema macular diabético, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo tratarlo? Aquí hay una diferencia muy importante con la degeneración macular asociada a la edad, ¿vale? La degeneración macular asociada a la edad normalmente la vamos a tratar prácticamente siempre, ¿vale? Hay ciertos casos, de hecho la doctora Rigo en su presentación ponía ciertos tipos de membranas con una actividad leve, podemos ser un poco más tolerantes, pero en general, con el mensaje que os tenéis que quedar, es que en general siempre lo vamos a tratar, la degeneración macular. Es decir, si nosotros vemos un paciente con degeneración macular, independientemente de la agudeza visual que tenga, síntomas, si vemos signos claros de actividad, vamos a optar por tratamiento casi siempre. En el edema macular diabético esto es diferente, ¿vale? El edema macular diabético no siempre vamos a tratar a los pacientes. ¿Y de qué depende que los tratemos o no? Pues bueno, diferentes cosas. Fundamentalmente las dos más importantes, viendo un poco las guías de práctica clínica y en general lo que suele hacer la gente, es si hay o no afectación central, es decir, ese edema macular, si está afectando al centro de la mácula o no, y la agudeza visual. ¿Vale? También es importante la evolución, porque estos pacientes, en general, en la degeneración macular, a diferencia de una degeneración macular sin tratamiento, depende un poco de la actividad que tiene la membrana neovascular, pero suele empeorar, ¿vale? En el edema macular diabético vemos muchas veces pacientes en consulta que fluctúan. Tienen un quiste que aparece, va, se hace un poco más grande, le aparece un poco de en un sitio y luego se va. Entonces la evolución es importante, ¿vale? Sí que se ha visto que en pacientes con edema macular diabético, con afectación central, pero muy buena agudeza visual, pueden ser observados, ¿vale? Si no son susceptibles de tratamiento láser, que ahora veremos brevemente lo que es, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Nuestro protocolo en el Hospital Son Yatser, pues lo que tenemos puesto es que con una agudeza visual de 1.0 a 8, es decir, del 100% al 80%, para entendernos, si la agudeza visual está estable y no hay descenso, se puede observar. Si una agudeza es menor de 0,8, tratar. Esto, como digo, es individualizable. Por ejemplo, si es un paciente joven, tenemos muchos pacientes jóvenes con edema macular diabético, y tiene un quiste central, nos dice que está viendo peor, que ve torcido, antes no lo tenía. Por el otro ojo ve el 100% y no tiene nada de edema, ¿vale? Pues igual, aunque esté viendo 0,9, pues planteamos tratarlo, ¿vale? Entonces esto siempre hay que individualizarlo, pero la idea es que no siempre hay que tratarlo y muchas veces se puede observar, ¿vale? Bien, una vez que decidimos tratarlo, ¿qué opciones tenemos a la hora de tratar un edema macular diabético? Bueno, hecho este esquema, es de elaboración propia, pero me he basado fundamentalmente en las guías de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, que hablan de la retinopatía diabética y del edema macular diabético, que aprovecho para recomendarlas porque la verdad que están fenomenales. ¿Qué opciones tenemos? Vale, tenemos fundamentalmente tres opciones. Uno, cirugía. Dos, fármacos intravitreos, que es en lo que nos vamos a centrar. Y tres, láser. La cirugía, en general, se recomienda en pacientes donde hay evidencia de tracción macular con pérdida de agudeza visual moderada o severa. No vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, hay ciertas patologías a nivel de la mácula en las que puede generarse una cierta tracción. Por ejemplo, una membrana epirretiniana. Entonces, esta tracción sobre la retina puede condicionar que aparezcan quistes, que aparezca líquido que engruese la retina, ¿vale? Entonces, si tenemos esa evidencia, se puede plantear la cirugía. El láser. A día de hoy el láser está muy en desuso, ¿vale? En el edema macular diabético pues pasa un poco como ocurría con la degeneración macular. Antes de que existiesen las terapias intravítreas, pues lo que había fundamentalmente era el láser, ¿vale? Entonces se hacían muchos tipos de láser, pero a día de hoy sobre todo el que se utiliza es el láser cuando tenemos un edema focal, ¿vale? Esto es un criterio por clasificación algebraica, es cuando tenemos un edema localizado en un punto sin afectación de agudeza ni afectación central, ahí nos podríamos plantear monoterapia, ¿vale? Si tenemos un edema focal que está lejos del centro, ¿vale? Podemos plantear tratamiento con láser. El problema es que el láser obviamente genera un daño a nivel de la retina, este láser del que comentamos, y evidentemente cuando tengo una edema macular a nivel central no puedo dar láser sobre la zona central de la retina, ¿no? Entonces se da cuando vemos una zona localizada de un punto de fuga donde creemos que se está
originando ese edema para cerrar esa zona de fuga, pero evidentemente tiene que estar lejos del centro, ¿no? Y luego tenemos los fármacos intravítreos. Los fármacos intravítreos son el tratamiento de elección en pacientes con afectación central y con disminución de agudeza visual, es decir, la inmensa mayoría de pacientes con un edema macular que pierda visión y que nosotros consideremos que los tenemos que tratar, se van a tratar con fármacos intravítreos, ¿vale? Bien, y aquí viene la gran pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces cuando tenemos un paciente al que vamos a tratar farmacológicamente. ¿Qué fármaco intravítreo le pongo? Aquí tenemos fundamentalmente dos, ¿vale? Los antiangiogénicos, que son los mismos que se utilizan para la degeneración macular, son los mismos que ha comentado la doctora Rigo, y los corticoides, ¿vale? Aprovecho para hacer ahora un inciso que me olvidé de comentarlo al principio. En nuestro centro, en el Hospital de Son Yatser, el circuito que siguen los pacientes con edema macular diabético, que se pueden inyecciones intravítreas, es exactamente el mismo que siguen los pacientes con degeneración macular. Por tanto, no he entrado a explicar esos temas organizativos y demás, porque bueno, ya lo explicaba la doctora Rigo y me parecía redundante, ¿vale? Pero evidentemente estos pacientes que se pueden inyecciones intravítreas, independientemente de que sea por edema macular diabético o por degeneración macular, siguen el mismo circuito, ¿vale? Que me he olvidado de mencionar. Entonces, bueno, volvemos a fármacos intravítreos. Tenemos un paciente con edema macular diabético, decidimos que le vamos a poner una inyección intravítrea, ahora hay que elegir cuál. Antiangiogénicos, corticoides, son las dos opciones que hay. ¿Qué nos dicen? Esto es nuevamente un esquema de elaboración propia basándome en las guías de la SERV, aunque ahora entraremos un poco más en detalle con cada fármaco. ¿Qué nos dicen las guías? Pues a ver, en general, el tratamiento de primera elección son los antiangiogénicos, ¿vale? La alternativa normalmente a los antiangiogénicos es el implante de dexametasona, el Ozurdex, ¿vale? Hay una diferencia muy importante. Los antiangiogénicos, luego veremos cuáles usamos, tienen un perfil muy similar, ¿vale? Hay pequeñas diferencias que ahora mencionaremos, pero en general el perfil y la forma de utilizarlos es muy similar. Sin embargo, en los corticoides, como veremos después, el perfil es muy diferente, ¿vale? Tenemos el implante de dexametasona en corticoides y tenemos el implante de fluocinolona, ¿vale? El nombre comercial del implante de dexametasona es Ozurdex y el implante de fluocinolona es Iluvien. ¿Cuándo vamos a usar el Iluvien? En edemas crónicos refractarios o que requieren corticoides de manera continuada. ¿Por qué? Porque el Iluvien tiene un tiempo de duración muy elevado, ¿vale? Hasta unas 36 semanas, ¿vale? Eso lo veremos después más en detalle, ¿vale? Y el implante de dexametasona, ¿cuándo lo vamos a utilizar? ¿Cuándo nos recomiendan su uso? Edemas maculares diabéticos con características inflamatorias, eso lo veremos ahora, ¿vale? Cuando los antiangiogénicos estén contraindicados, que veremos que hay ciertas situaciones en las que hay que tener cuidado con los antiangiogénicos. Y luego en pacientes pseudofáquicos, que ahora explicaré un poco esto, se pueden poner con más seguridad, por una cuestión que ahora veré, ¿vale? Esto sería un poco las opciones que tenemos básicamente en tratamiento farmacológico a día de hoy. Antiangiogénicos, implante de dexametasona, implante de fluocinolona. Y luego, dentro de los antiangiogénicos, luego veremos aparte las opciones que hay. Bien, aquí he hecho una tabla comparativa en la que comparo un poco la diferencia entre antiangiogénicos y corticoides en términos de características, digamos, importantes a tener en cuenta a la hora de utilizar, ¿vale? Hay otros temas, digamos, podría ser más exhaustiva, pero he hecho un poco un resumen general para tener una idea global, ¿vale? Los corticoides principalmente nos van a producir dos problemas. Aumento de presión intraocular, ¿vale? Esto es una característica que es muy frecuente en los implantes intravítreos con corticoides. Depende un poco del estudio, depende de la serie, pero es un porcentaje elevado de pacientes. Lo bueno que tiene es que en general es un problema que se controla muy bien con gotas, ¿vale? Es decir, poniendo tratamiento tópico de gotas, bajamos la tensión y la solemos controlar. Aunque es cierto que hay un porcentaje que suele ser pequeño de pacientes que requieren cirugía filtrante, cirugía de glaucoma, ¿vale? Que esto es un problema, evidentemente, porque es una cirugía significativa, ¿vale? Y luego el otro gran problema que tienen los corticoides son la inducción de catarata, ¿vale? Tienen un riesgo significativo de inducción de catarata. Es cierto que con una inyección no van a desarrollar catarata sí o sí,
pero pacientes que requieran varias inyecciones, el porcentaje que desarrolla catarata es alto, ¿vale? Entonces, esto es otro problema. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos a pacientes jóvenes, ¿vale? Con edad macular diabético. Entonces, no voy a entrar aquí en temas muy técnicos, pero el problema es que un paciente joven que tiene un cristalino transparente y no tiene presbicia, tiene la capacidad de acomodar y de enfocar para ver de cerca y de lejos, ¿no? La gente que no se esté viendo, que tenga ya una edad, pues probablemente padezca presbicia, ¿no? Es decir, que no pueda ver bien de cerca, ¿vale? Cuando un paciente joven desarrolla catarata, lo tenemos que operar si la catarata le quita visión. Cuando le quitamos su cristalino, pierde esa capacidad de acomodación. Entonces hay que poner una lente intraocular en su lugar. Y el problema es que las lentes que solemos poner, las lentes que se ponen en el sistema público de salud, son lentes monofocales, ¿vale? Hay unas que son denominan monofocales plus, pero en general son lentes que permiten ver bien a una única distancia, ¿vale? Las lentes que permiten ver bien a más distancias y que estos pacientes puedan tener una mejor visión cercana, no las ponemos. Y además son lentes que en patología macular en general están contraindicadas, es decir, que ni aún así. Entonces, ni aunque se la pusieran en otro sitio, probablemente se la pudiesen poner porque se necesitan tener una mácula muy buena, ¿vale? Entonces, claro, es un problema. Esto es un problema a nivel de práctica clínica diaria, porque los pacientes jóvenes en los que inducirle una catarata puede ser un gran problema, ¿vale? Obviamente hay que priorizar la retina, lo que hay que hacer es que el edema macular se resuelva, pero son cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? La potencia en tratamiento del edema macular diabético de corticoides, aquí pongo un asterisco porque me refiero a los Zurdex. Luego veremos que el Iluvien no tiene una potencia tan alta y la forma en la que lo usamos es diferente. Pero la potencia de los Zurdex, del dexametasona, es muy alta. Nosotros cuando tenemos pacientes con edema macular severo, con características inflamatorias de queso retiniano, luego veremos un caso de traído, son pacientes que responden muy bien a corticoides, ¿vale? Y normalmente el número de inyecciones es menor. Un punto muy importante es el perfil de seguridad sistémico, ¿vale? Los antiangiogénicos se ha visto, aunque esto es un tema controvertido y es un tema que genera bastante debate, y yo creo que tampoco tenemos, digamos, una idea totalmente clara, se cree que pueden aumentar el riesgo de eventos isquémicos en pacientes que han tenido, sobre todo en pacientes que han tenido eventos isquémicos recientes, eh, eh, tipo ictus o infarto, ¿vale? Entonces, en los últimos meses. Tampoco, aquí es lo que digo, tampoco hay unas indicaciones totalmente claras. Cada persona, digamos que en base a su criterio, contraindica más o menos o deja más o menos tiempo de espacio entre el evento isquémico y la inyección, pero la realidad es que hay una duda razonable de que pueda haber un aumento del riesgo, ¿vale? Entonces esto es un problema, porque los pacientes con retinopatía diabética y edema macular diabético, como os podréis imaginar, en muchos casos tienen ictus y tienen infartos, porque tienen una salud cardiovascular en general, en muchos casos bastante deficiente, ¿no? Entonces esto es un problema muy importante. En principio, los corticoides en este sentido tienen un perfil mejor. Se ha visto que los corticoides, en algunos casos, pueden aumentar los niveles de LDL, ¿vale? Entonces, sí que a lo mejor en ese sentido pues se podría monitorizar un poco, pero en general sí que en pacientes con eventos isquémicos tipo infartos recientes se considera que su perfil de seguridad es mejor, ¿vale? Y otro tema importante es el embarazo. Un gran problema que tenemos en práctica clínica son pacientes embarazadas con una retinopatía diabética, ¿vale? Porque el embarazo puede alterar el curso de la retinopatía diabética, los antiangiogénicos durante la gestación no se pueden dar, ¿vale? Y claro, tenemos un problema importante, ¿vale? Entonces, ahí en principio los corticoides pues pueden tener un mejor perfil de seguridad, pero el manejo de la retinopatía diabética en general y el macular diabético en pacientes embarazadas es un problema. Yo en general a las pacientes que están en gestación con diabetes les aconsejo intentar planificar un poco y avisar en la medida de lo posible, evidentemente, porque es un tema que a veces te puede poner en situaciones muy complicadas, porque puede peligrar mucho la salud ocular, pero claro, obviamente en la gestación hay que tener mucho cuidado con todo el tema de los datos. Y luego tenemos el tratamiento de la neovascularización. En principio, los antiangiogénicos son muy efectivos para el tratamiento de la neovascularización,
De hecho, en pacientes que tienen una retinopatía diabética proliferativa, por eso lo comentaba previamente, a los que le vamos a dar láser, una retinofotocoloración, que es una técnica que usamos no para lo que es la retinopatía diabética proliferativa, que no lo vamos a tratar aquí, se les pone muchas veces antiangiogénicos eh, eh, antes del procedimiento hasta que se le va a dar el láser para tener ese efecto antiangiogénico mantenido. Pacientes con hemorragias vítreas también se ponen y pacientes a los que se va a operar por una retinopatía diabética proliferativa, que es una complicación grave que se opera en ciertos casos, se les ponen antiangiogénicos prequirúrgicos para evitar un sangrado durante la cirugía. ¿Vale? Por tanto, los antiangiogénicos aquí tienen un papel muy importante. Los corticoides no. Lo pongo entrecomillado porque sí que he visto que hay estudios que reportan que los corticoides disminuyen la progresión de la severidad de la retinopatía diabética. Incluso he visto que el porcentaje de pacientes que desarrollan retinopatía diabética proliferativa es menor, lo disminuye, ¿vale? Probablemente tenga que ver con el tema de la inflamación, ¿vale? No lo sé, la verdad que cuando lo vi me llamó la atención. En cualquier caso, no es un tratamiento que se dé con el fin de tratar la neovascularización. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque a veces tratamos a un paciente que no solo tiene una edema macular, sino que tiene una retinopatía diabética con neovascularización y demás. Bien, vamos a hablar de los fármacos antiangiogénicos. Aquí sí que me voy a centrar en nuestro protocolo, el protocolo del Hospital Son Yat-sen. Nosotros de primera línea usamos el faricimab y el aflibercept, ¿vale? Pongo ahí los estudios pivotales que le dieron la aprobación a estos fármacos para esta indicación. En general, la idea que tenemos de la indicación es muy similar a la degeneración macular, es decir, cada facultativo, en base a su criterio, escoge el fármaco. Sí que tenemos un poco de cuidado con el tema de la presión intraocular. Lo que comentaba la doctora Rigo, de que la aflibercept de 8 miligramos tiene un volumen un poco mayor y por tanto en pacientes con hipertensión ocular y demás lo intentamos evitar. El faricimab, como sabemos, tiene un efecto de inhibición dual, ¿vale? Y esta vía de la angiopoietina sí que realmente, desde un punto de vista teórico, en la retinopatía diabética tiene que aportar algo, porque la retinopatía diabética, como hemos visto, tiene un problema, pero es un problema a nivel de permeabilidad vascular y un problema inflamatorio, ¿vale? Y ahí la angiopoietina tiene un papel central, ¿vale? Entonces, ahora mismo están saliendo estudios en vida real del tratamiento del faricimab, del edema macular diabético con faricimab. La verdad que los resultados son buenos, pero bueno, saber, digamos, cuánto nos aporta esa inhibición dual, yo creo que necesitaremos más evidencia acumulada para tenerlo claro. Bueno, sin duda, desde el punto de vista teórico, tiene que aportar algo seguro, ¿vale? Y luego entonces el aflibercept de 8 miligramos, que es el Eilea de 8 miligramos, ¿vale? Segunda línea, usamos el Eilea 2 y el ranibizumab. El Eilea 2 prácticamente en desuso, por lo que comentaba la doctora Rigo, y además teniendo el aflibercept de 8, y el ranibizumab pues lo empleamos en alguna ocasión, pero la verdad que a día de hoy nos basamos fundamentalmente en los de primera línea, ¿vale? En faricimab y aflibercept. No hemos hecho un estudio tan exhaustivo de coste-efectividad con el edema macular diabético como hemos hecho con la degeneración macular, pero realmente sí que nuestra sensación es que conseguimos intervalos más largos y disminuimos la carga y ponemos menos inyección. Modalidad de tratamiento, pues treat and extend, que es lo que ya ha explicado la doctora Rigo. Hacemos fase de carga de mínimo 3 inyecciones espaciadas 4 semanas, extensión de 4 en 4 hasta Q20, ¿vale? Aquí, evidentemente, una cosa, como todos sabemos, son los ensayos clínicos y las pautas que nos dan, y luego, pues nosotros, por el beneficio de nuestros pacientes, del sistema y de que todo funcione, tenemos que adaptar también nuestros protocolos un poco a lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, normalmente hacemos de 4 en 4 hasta Q20 y en Q20 planteamos el stop. Cuando tenemos una recidiva, pues depende un poco de cómo sea la recidiva y de qué intervalo estemos en la recidiva. Lo que hemos visto en degeneración macular es que ese cambio en los de segunda generación no aporta mucho. Ahora estamos valorando a ver en el edema macular diabético si lo hace o no, ¿vale? Pero de momento estamos estudiando resultados.
y si tenemos una recidiva severa, normalmente acortamos. Si vemos que el acortamiento nos lleva a fases muy cortas, muchas veces hacemos switch, ¿vale? Es decir, si hemos conseguido un intervalo libre de recidiva muy bajo, probamos con el otro. A veces si el intervalo libre de recidiva es aceptable, por ejemplo 10 semanas, no probamos, ¿vale? Depende un poco, ahí ya, eso lo tenemos que aclarar en los nuevos protocolos, lo tenemos un poco en el aire, y luego podemos pasar a corticoides intravítreos en función del perfil del paciente, las características del edema y del perfil del paciente. Y en ciertos casos podemos hacer prorrenata, pero en general no lo solemos utilizar demasiado. Nos hacer casi siempre tritan externo. Con Ozurdex, que veremos ahora, sí empleamos más el prorrenata, pero depende un poco de cada caso, ¿vale? Corticoides intravítreos, pues lo que digo, implante de dexametasona, el Ozurdex es un dispositivo biodegradable, es como un palito, tiene una liberación prolongada de 4 a 6 meses. ¿Y cuándo lo utilizamos nosotros? Pues sobre todo, edema macular diabético con biomarcadores, ¿vale? Hay una serie de biomarcadores. La idea aquí es intentar encontrar biomarcadores que nos indiquen inflamación, de tal manera que se supone que esos pacientes se beneficiarán más de los Ozurdex, ¿vale? Porque tiene un mayor componente inflamatorio. Los 5 minutos, biomarcadores, doctor Carceller. 5 minutitos. perdón, 5 minutos. perdón. Vale, perfecto. Gracias. Los biomarcadores que nosotros miramos en general es el grosor, más de 500 micras, la presencia de fluido subretiniano, los puntos hiperreflectivos, también miramos los quistes y a veces si hay quistes con contenido hiperreflectivo también es un tema que valoramos bastante. Lo usamos luego también en pacientes sin respuesta a antiangiogénicos y luego los ponemos también en pre y post cirugía de catarata y panfotorretinocoagulación porque son técnicas muy inflamatorias y la cirugía de cataratas en paciente con edema macular diabético es un problema porque genera inflamación y a veces nos desestabiliza el problema. Muchas veces pues hacer cirugía y combinamos en la propia cirugía la inyección del fármaco. Y luego contraindicación sistémica, mala adherencia al tratamiento, por lo que comento. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo manejamos nosotros el Ozurdex? Pues normalmente ponemos la primera inyección, pues la inyección al paciente, esto es el protocolo de nuestro hospital, ponemos la inyección, lo revisamos al mes si es un paciente naïf, es decir, si nunca lo ha recibido, o con tratamiento hipotensor, ¿vale? Pacientes con glaucoma, pacientes con hipertensión ocular, hay que controlar mucho que no tengan un pico de tensión. A los 2 meses vemos a todos. Si hay una respuesta completa a los 2 meses, quitamos directamente a los dos siguientes, es decir, a los 4 de la inyección, que generalmente es cuando empiezan las recidivas. Y si hay una respuesta incompleta, es decir, ha mejorado el edema, pero no se ha ido por completo, valoramos el tratamiento con antiangiogénicos complementarios, ¿vale? A los 4 meses, pues depende de cómo esté. Si hay una pequeña recidiva, muchas veces pasamos a tratamiento con anti-VEGF, si se puede, porque nos aporta el problema de estos pacientes es que tienen mucho edema, con anti-VEGF a veces tardamos mucho en secar. Tenemos que poner inyecciones cada 4 semanas, muchas, hasta que conseguimos remitir el edema. Entonces a veces ponemos Ozurdex, secamos, o casi de todo, y luego ya empezamos con anti-VEGF. Y hay pacientes que yo entiendo que estos son los que tienen un gran componente inflamatorio, a los que se le pone una inyección de Ozurdex, remite y no recidivan hasta unos meses. Y se llevan un Ozurdex cada 8 o 9 meses, hay algunos, y son un poco prorrenata, ¿vale? Pero no son la mayoría. Y luego tenemos el Iluvien, que es el imparte de fluocinolona, ¿vale? No es biodegradable, la liberación del fármaco durante 36 meses. ¿Cómo lo usamos? A ver, en general el Iluvien se usa y funciona bien en pacientes donde ha habido una buena respuesta a Ozurdex. Nosotros creemos que es imprescindible probar el Ozurdex por 2 razones. Primero, porque tenemos que ver que responde a corticoides. Segundo, porque tenemos que ver que el Ozurdex no le da problemas, es decir, que no le sube la tensión, que no hay problemas asociados a los corticoides intravítreos, porque con el Iluvien va a llevar corticoides durante mucho tiempo, ¿no? Normalmente cuando ha habido una buena respuesta al Ozurdex y recidiva tras 3 inyecciones, es el candidato bueno para Iluvien, es decir, responde bien Ozurdex, pero recidiva cuando se le pasa el efecto. Una cosa que hemos visto es que para que el Iluvien funcione bien, tienes que ponerlo con un edema macular nulo o bajo. Entonces, si tenemos un grosor de menos de 350 micras, lo podemos poner. Si es mayor, lo que hacemos es poner un Ozurdex, un anti-VEGF, secar, quitar el edema y entonces luego poner el Iluvien, ¿vale? Lo que hemos visto es que en muchos casos no consigue evitar las inyecciones, y esto es también lo que se ve en muchas publicaciones, pero sí que funciona bien como ahorrador de inyección, ¿vale? Cuando hay recidivas, ¿qué hacemos? Pues tratamiento complementario.
generalmente anti-VEGF, también se puede poner un Zurdex y esto ya depende de las características del paciente y del edema. Y ya para finalizar, voy a poner un caso clínico. Esto es un paciente que está diagnosticado de TES tipo 2, refiere disminución de agudeza visual en ambos ojos y ve por un ojo 0,2 y por otro 0,1. Agudeza visual muy baja. Es un paciente muy joven, tiene una edad de 36 años, ¿vale? Es fáquico, es decir, tiene su cristalino y el cristalino es transparente, no tiene cámara. Y la presión intraocular es baja. Vemos las retinografías donde vemos signos clarísimos de retinopatía diabética y hacemos un OCT donde vemos un edema espectacular en ambos ojos, ¿vale? Nos fijamos en el del ojo derecho, con quistes enormes, puntos hiperreflectivos, líquido subretiniano, es decir, edema brutal. Pregunta, ¿qué hacemos? ¿Vale? A ver, viendo el edema, es un paciente que muy probablemente se beneficiaría de una inyección de Ozurdex, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que es un paciente joven y que es un paciente con su cristalino transparente, ¿vale? ¿Qué se hizo en este caso? Pues lo que decidimos hacer es poner una inyección de faricimab y ver al mes. Nosotros tenemos una ventaja y es que vemos a todos los pacientes el día de la inyección. No ponemos inyecciones sin visita, ¿vale? A este paciente se le puso una inyección de faricimab y esta fue la respuesta, con una única inyección, ¿vale? Y esto parece magia, pero es lo que nos han aportado los antiangiogénicos y lo que probablemente nos estén aportando los nuevos antiangiogénicos. Y habrá que ver lo que comentaba de la inhibición dual, si puede tener algo que ver en estos pacientes el tema de la angiopoietina o no. ¿Vale? He traído este caso porque me parece un caso bonito, ¿no? Donde se ve una muy buena respuesta y un caso un poco controvertido, ¿no? Porque probablemente pues mucha gente hubiese decidido poner el Ozurdex, ¿no? Y yo creo que realmente no es para nada una mala estrategia poner un Ozurdex, secar y empezar con antiangiogénicos. Pero en este caso se puso una inyección de faricimab y así está el paciente en extensión y esto es en un intervalo de 8 semanas, ¿vale? Tiene ahí un pequeño quiste, pero aún está en proceso de extensión, la agudeza visual ha subido muchísimo y hemos conseguido un paciente joven, en edad laboral, con una agudeza visual bajísima, pues que tenga una muy buena agudeza visual, está en 0,8 y un edema muy bien controlado. Y otro tema importante, esta es la evolución de la retinopatía diabética antes del tratamiento y cómo está ahora durante el tratamiento. ¿No? Es como ha habido una regresión que también puede haber influido otros factores, pero hombre, desde luego probablemente haya tenido algo que ver el tratamiento. ¿Vale? Así que nada, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carceller. Realmente muy ilustrativo este último caso, que hasta los farmacéuticos somos capaces de ver una OCT con las mejoras que hay realmente espectaculares en este caso. O sea que eso tiene mérito. Muchísimas gracias y también dejo nada, una preguntita que dejaré para el final para todos. Ancho, por favor, adelante el papel un poco de la farmacia hospitalaria y qué podemos aportar a nuestros compañeros los oftalmólogos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Biel. Encantado, Javier y Elena. Un placer escucharos. Voy a compartir pantalla. Perfecto, Ancho, ya se ve. Genial. ¿Veis bien? Sí. Sí, gracias. A ver si el Baz. Vamos a ver. Bueno, bien, muchas gracias por darme la oportunidad de actuar como portavoz del Foro OFTA, un proyecto que sitúa la farmacia hospitalaria en el área de la oftalmología. Perdón, porque creo que no me pasa. Ahora sí, ¿verdad? Voy a Ahora tener... sí. Sí, no sé. Bueno, aportaré la visión de este foro. Disculpa, pero es que no pasa ahora mismo. Creo que tengo un problema con esto. Disculpad. Voy a detener y vuelvo a compartir de nuevo. Perdón. ¿Me confirmáis que ahora sí? ¿Lo estáis Sí, viendo? Sí, muy la bien. vemos, pero ahora sí. A ver, vale, vemos el ojo, FH, sí. Vale, perfecto. Bien, disculpad el problema técnico. Bueno, la oftalmología, al igual que los oftalmólogos nos introducían en el campo de la oftalmología, yo soy todos los oftalmólogos en el campo de la farmacia, ¿no? Y es que farmacia, como bien sabéis, es una
especialidad transversal en el que poco a poco se fue instaurando en diferentes áreas clínicas. Pues empezamos en el área de la oncología como base, posteriormente dieron pasos hacia la cardiología, urgencias, digestivo, y ahora es el lugar, el momento para situar al farmacéutico clínico en el área de la oftalmología. ¿Por qué? Bueno, no solamente por la situación actual de la DMAI o edema macular diabético, que es el que se nos puso previamente, sino que en el último informe de gestión del cambio en oftalmología, el proyecto OFTEX, sitúa a España con una prevalencia de discapacidad visual que es superior a la media europea, al igual que existe también una prevalencia superior de ceguera. Y realmente lo más dramático es que el 80% de los casos de esta ceguera son evitables o tratables y muchas veces pues esto no es disponible debido a una alta saturación del sistema sanitario que nos evita, no nos permite actuar con tratamientos adecuados en el tiempo que se requiere, ¿no? Comentaba que no solamente son la retinopatía diabética, el edema macular diabético y DMAI, las patologías que causan más ceguera. Como bien sabéis, la catarata es el diagnóstico más frecuente en el caso de los diagnósticos oftalmológicos. Es el glaucoma, la primera causa de ceguera irreversible, un problema mayor en España. Sin embargo, la retinopatía diabética y DMAI es un problema asociado al envejecimiento y por tanto su prevalencia e incidencia pues cada vez serán mayores y es en los que nos debemos de centrar, porque realmente la saturación del sistema sanitario, las listas de espera cada vez son mayores y estos son nuestros números en una comunidad, la gallega, que es en torno a los 3 millones de habitantes y tenemos actualmente a 13.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, a 36.800 pacientes esperando por una primera consulta de oftalmología y esta se suele dilatar casi 2 meses. Por tanto, es un problema real, es un problema que si lo vemos además evolutivamente en el tiempo, vemos que es exponencial en el tiempo, obviamente pronunciado por el COVID y que se mantiene a día de hoy tanto el tiempo de espera como el número de pacientes en lista de espera. Y esto eran los números de oftalmología, pero esto son los números de farmacia. Realmente el gasto sanitario en medicamentos sí que ha tenido un gasto que ha sido progresivo a lo largo de los años, pero podéis ver que el consumo de medicamentos en oftalmología actualmente sí que se ha pronunciado mucho más en los últimos años y esto pues afortunada y desafortunadamente pues es porque cada vez tenemos más alternativas terapéuticas para tratar patologías con ceguera evitable, ¿no? Esos eran los números de mi hospital, pero realmente esto se refleja en los últimos informes de prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Antes la oftalmología era la gran olvidada y desde el 2021 ya aparece en el top 10 de primeros subgrupos terapéuticos con mayor consumo hospitalario en precio-venta laboratorio. Bueno, esto era un poco para poner un poco en antecedentes lo que supone actualmente la oftalmología en un hospital terciario y sobre todo también a nivel nacional. Alertados por esto, pues realmente creemos necesario realizar un posicionamiento para situar el farmacéutico clínico en el ámbito de la oftalmología y es aquí donde surge el proyecto OFTA, un proyecto que ya tiene 2 años de recorrido, en donde se lanzó un primer llamamiento para ver farmacéuticos interesados en este ámbito, donde inicialmente hubo ya interés por más de 150 farmacéuticos. Queríamos tener una foto de cuáles eran realmente las áreas de mayor interés, de mayor impacto, donde el farmacéutico puede realmente aportar valor y después de establecer un grupo core de 12 farmacéuticos que nos fuimos reuniendo durante 8 meses para plantear un documento de consenso sobre un plan estratégico para la atención farmacéutica del paciente en el campo de la oftalmología. Planteamos este plan. Bueno, el trabajo durante estos meses inicialmente se planteó con un cuestionario estructurado, ¿no?, para definir cuál era el punto de partida, ¿verdad?, de la situación de la farmacia hospitalaria con respecto a oftalmología en diferentes puntos, teniendo, bueno, pues algún dato que creo que es muy importante, ¿no? En el campo de la medición de resultados en salud,
el 100% de los farmacéuticos reconocían la importancia de medir los resultados para mejorar el abordaje, concretamente en patología oftálmica. No ocurre esto en otras áreas terapéuticas donde no hay mucha concordancia entre los CROMS y los PROMS. Realmente el 18%, bueno, el 100% considera que es importante, pero el 18% no realiza ningún tipo de medición de resultados en la actualidad. El 50% considera que no dispone además de información suficiente sobre innovación terapéutica en el campo de la oftalmología. Y también se consideró pues, un punto muy importante mejorar la concienciación, ¿no? La concienciación sobre patologías oftálmicas, tanto por parte de profesionales como de la ciudadanía, y plantear un escenario en donde la continuidad asistencial forme parte de los procesos asistenciales de los servicios de farmacia. Bien, en base a estos cuestionarios que se fueron trabajando durante estos meses, se consiguió tener un plan que se centra en 8 objetivos, 17 retos y 43 iniciativas. Inicialmente, todo esto se planteó para generar un grupo propio de trabajo a través de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, pero por motivos estratégicos se consideró prioritario incorporar a este foro de conocimiento OFTA dentro de un grupo ya existente, que es el grupo de farmacotecnia, en donde realiza una función fundamental en el área de la oftalmología, concretamente en el área de desarrollo de medicamentos. Por tanto, el foro de conocimientos OFTA entre el área de oftalmología con foco principal para relanzar la función del farmacéutico en un área más clínica de la oftalmología. Bien, pues dentro de este plan os voy a presentar de manera agrupada algunos de los objetivos. El primer objetivo era promover y desarrollar un nuevo enfoque farmacoterapéutico y promover la incorporación de conocimientos sobre innovación en el campo de la oftalmología. Y como bien adelantaron Javier y Elena, bueno, realmente la alta saturación, no solamente por otras patologías, sino concretamente en terapia intravítrea, es insostenible. Cada vez son más los pacientes que tenemos que tratar, que gestionar. Una mejora la supuso, ¿no? Realmente la implementación progresiva de las unidades de terapia intravítrea, pero realmente, bueno, yo considero que la demanda neovascular es solamente la punta del iceberg. La demanda neovascular estamos tratando al 10% de los pacientes con DMAI, pero ya tenemos encima de la mesa la terapia génica asociada a la cetosis retinal asociada a la mutación de RPE65. Tenemos que posicionar en muchos protocolos donde aún no lo están. Elena y Javier lo tenían claro, cómo se posiciona el biosimilar en sus protocolos. No es así en otros centros, no es así en otras comunidades. Son cosas que tenemos que ir posicionando. Y sobre todo lo que os adelantaba, ¿no? Estamos tratando el 10% de los pacientes con DMA neovascular, pero nos falta un gran porcentaje sin tratar y que en un momento u otro llegarán. Actualmente están desautorizados los fármacos anticomplementos por parte de la EMA, pero será un gran reto asistencial, logístico, económico, de eficiencia, y es algo en donde nos tenemos que ir preparando. Por tanto, entra un escenario de coste-efectividad donde poner el valor real de los medicamentos, la estratificación de los pacientes es algo realmente prioritario, ¿no? También adelantaban, no son lo mismo los resultados de los ensayos clínicos que los resultados en vida real, por supuesto, pero es que además a esto le falta una pata que son los resultados reales percibidos por los pacientes, porque realmente, fijaos, este es un estudio que hicimos con la respuesta terapéutica a los anti-VEGF, y para nosotros, y cuando hablo de nosotros, lo hablo como equipo, lo hablo como farmacia y oftalmología. Tenemos muy buena comunicación, discutimos cuál es la respuesta real a los tratamientos, qué factores anatómico-funcionales tenemos que tener en cuenta para definir esa respuesta, porque según te vayas a definir la respuesta de una manera u otra, pues vas a tener unos números muy diferentes. Y realmente esto es lo que dice la literatura. Existe mucha variabilidad en la respuesta terapéutica a la de MAI. Probablemente sea por la falta de definición de una respuesta poco homogénea, ¿no? Una respuesta que se basa principalmente en los CROMS, en los resultados reportados por el clínico, pero esto cada vez hace más necesario ir incorporando los PROMs y los PREMs
a estas asociaciones clínico-paciente. Bueno, después de realizar una revisión sobre el valor en oftalmología, he visto que realmente está muy poco implementada y bueno, poco a poco y gracias a iniciativas como la de Naveta, un nuevo proyecto Voces, en donde ya han desarrollado un avatar en donde el paciente puede comunicarse para establecer los prompts de manera sencilla. Tenemos que tener en cuenta que realmente el paciente con DMAI o edema macular diabético tiene una visión pues, con altas dificultades para leer y es necesario establecer nuevas herramientas. Pues gracias a iniciativas como esta, cada vez podemos implementar de manera prioritaria los prompts en este campo terapéutico. Siguiente objetivo, lo he planteado de manera individual, que es potenciar y promover la creación de alianzas estratégicas. Y lo pongo de manera individual porque comparto mesa con 2 oftalmólogos y para mí tener la visión del farmacéutico es muy importante, pero realmente si no tenemos la visión del clínico, esto no vale para nada. Vivimos en un hospital que debe ser fluido, sin paredes, horizontal, y realmente tenemos que mejorar mucho y potenciar mucho esta palabra, el consenso. Es muy importante consensuar protocolos, consensuar acciones y que no estemos todos con objetivos independientes, compartimentalizados y que realmente podamos tener estos objetivos comunes, ¿no? Que es que el paciente asista menos al hospital, que tenga una mejor calidad de vida y que todo esto exista un equilibrio entre el gasto farmacéutico, el valor percibido y la repercusión global en el sistema. Y este consenso también lo perseguimos siempre desde OFTA. Fijaos que para generar este foro de conocimiento, actualmente integrado en farmacotecnia, hemos obtenido el aval, hemos tenido el consenso, hemos tenido la aceptación por parte de las principales sociedades de oftalmología, como son la Sociedad Española de Oftalmología, la SERP, la SEIOIC, el SESOC, y además de diferentes asociaciones de pacientes. Por tanto, no solamente la mirada del oftalmólogo nos vale, sino también de la propia ciudadanía y de las necesidades reales que ellos tienen y que perciben. Una parte importante también es potenciar la investigación, el valor del farmacéutico como un eje, como un agente estratégico complementario que aporte sinergia al oftalmólogo, así como definir y promover la elaboración de nuevos protocolos que aseguren una continuidad asistencial. Se orientaba que el valor de la farmacia hospitalaria en oftalmología se centraba históricamente en el desarrollo de medicamentos oftálmicos, cuando surgen esas queratitis centrales en donde se requieren esos colirios fortificados, esas intravítreas, con las complicaciones que pueden venir provocadas por oftalmitis no estériles derivadas de las intravítreas para DMAI o edema macular diabético. Y aquí es en donde actúa la farmacia hospitalaria, desde el campo de la elaboración. Fijaos, estos son nuestras preparaciones anuales, casi 90.000 preparaciones al año, 40% requieren esterilidad. Y fijaos que si sumamos los colirios, las intravítreas y las subconjuntivales, se sitúan en el número 1 de servicio prescriptor de fórmulas magistrales de un servicio de farmacia, incluso por encima de la oncología. Es algo que poco se resalta, pero que también hay que poner unas cotas, ¿no? Fijaos, os pongo un ejemplo. Polio de insulina. En el año 2020 empezamos con 5 pacientes. En el año 2025, 80 pacientes. Tacrolimus. Año 2020, 2 pacientes. Año 2025, 90 pacientes. Recordamos que son formulaciones hechas en un servicio de farmacia en donde la estabilidad es reducida, donde requieren preparaciones de manera periódica, que tienen una altísima también sobrecarga asistencial sobre los servicios de farmacia. Y realmente tenemos, al igual que los oftalmólogos, 2 manos, un par de caminas y tenemos que diversificar y sobre todo tener una equidad con lo que elaboramos y no elaboramos. No somos una industria farmacéutica y tenemos que saber realmente hasta dónde podemos llegar con estas formulaciones, ¿no?
Y tenemos que saber individualizar, tenemos que saber hasta dónde una formulación magistral para un paciente concreto es una formulación magistral y hasta dónde la hacemos o no a gran escala. Porque estas son muchas de las preguntas que tenemos ante una nueva solicitud, ¿no? Muchas veces nos encontramos, aunque no hay una materia prima registrada en Ruesa que nos la permita elaborar, no sabemos si la concentración que realmente aparece en la bibliografía o en los requerimientos es estable. Sobre todo, hay una cosa muy importante, y es que muchas veces nos quedamos solamente en la elaboración y existen muy poquitos estudios posteriores que nos determinen si realmente esas formulaciones que estamos haciendo son efectivas, si son seguras, si aportan valor. Y aquí es donde quiero realmente romper una lanza y es donde la investigación cobra un efecto pues, muy importante. Es decir, no solamente tenemos que investigar en el desarrollo de las formulaciones, sino también en el valor de las mismas. Y os tengo aquí algunos ejemplos de los que hacemos en nuestro grupo en el campo de la investigación. Partimos tanto de una investigación preclínica que tiene un valor muy importante a la hora de desarrollar nuevos medicamentos y aportar servicios incluso a la industria. Esto que estáis viendo es un modelo de neovascularización, un modelo de rata, de DMAI, en donde caracterizamos, es un bocete que se ve bastante peor que los que mostraron nuestros compañeros, pero bueno, ten en cuenta que es la retina de una rata, es decir, pues proporcionalmente tampoco se ve tan mal. Entonces aquí inducimos realmente una neovascularización en donde posteriormente inyectamos diferentes antiangiogénicos que son radiomarcados y podemos hacer un seguimiento intravítreo de los mismos. Y bueno, gracias a esto, a estos estudios, pues se han aportado diferentes servicios que han posibilitado el desarrollo de nuevas estrategias, en donde se puede realmente ver el valor farmacocinético a nivel intravítrea de manera real, como pueden suponer el PDS o el nuevo Aflibercept 8 o el Faricimab, comparativamente con las otras aproximaciones, donde realmente solamente estamos viendo el valor farmacodinámico, ¿no? y el valor de las extensiones, pero en ningún momento la farmacocinética, que es algo que siempre falla en este tipo de estudios. Pero algo mucho más práctico y mucho más sencillo de hacer, pues estudios de estabilidad. Es algo hasta dónde es investigación y hasta dónde es la asistencia de que planteemos un estudio de estabilidad de medicamentos de alto uso. Bueno, creo que determinar la estabilidad de lo que estamos haciendo es el ABC, es algo por lo que tenemos que empezar y como visteis ante la alta demanda en oftalmología es una línea en donde todo servicio de farmacia tendría que tener un HPLC en sus servicios para poner en marcha cada vez formulaciones que realmente sean efectivas y necesarias, no solamente para oftalmología, sino para cualquier otro ámbito terapéutico. También os lo adelantaba, no solamente vale con mirar la estabilidad o poner en marcha novedosos estudios farmacocinéticos, la imagen molecular, no. Hace falta que una vez que desarrollemos las nuevas formulaciones, testeemos la efectividad clínica y la seguridad con nuestros compañeros oftalmólogos. Lo solicitamos, lo elaboramos, pero tenemos que evaluar la efectividad de estas formulaciones. Existe mucha variabilidad en las formulaciones de un hospital para otro, algo que cada vez se está más trabajando para que sean más homogéneas, pero tenemos que llegar a evaluarlas. Evaluarlas no solamente a nivel de Crohn's, sino también evaluar a nivel de PROMS. Este que os traigo es un ejemplo del tacrolimus que os decía previamente, que lo que hicimos fue una formulación en donde hemos decidido disminuir la concentración inmunosupresora a la mitad. Hemos pasado de una concentración de 0,03 que utilizaba un excipiente etanólico dañino para la superficie ocular, reducido actualmente hasta 0,015 gracias a la solubilización con una ciclodestrina, un azúcar no tóxico para la superficie ocular, y disminuimos el potencial riesgo de neoplasias conjuntivales al reducir la carga inmunosupresora y queríamos ver no solamente esta reducción en el riesgo de aplicación de inmunosupresores tópicos, sino ver la efectividad que realmente teníamos y demostramos que teníamos la misma efectividad, la misma seguridad. A nivel de PROMS mejoraba la adherencia porque provocaba menos picor con la instilación y realmente yo creo que este es el valor que tenemos que aportar complementario a la formulación magistral desde la farmacia hospitalaria, la visión clínica conjunta de oftalmólogo, de farmacéutico y la evaluación de las mismas.
Por último, os traigo un ejemplo de un proyecto que actualmente estamos desarrollando, coordinado desde la farmacia hospitalaria, es el proyecto FARPRO de MAI. Aquí no evaluamos las formulaciones magistrales, aquí evaluamos nuevos biomarcadores potenciales para que nos pronostiquen respuesta a tratamiento de antiangiogénicos en degeneración macular asociada a la edad. Este proyecto inició en el 2017 con biomarcadores farmacogenómicos de respuesta a ranibizumab y posteriormente ha progresado a un estudio multicéntrico en el que ya están 14 hospitales reclutando a pacientes naïf con DMAI neovascular y que se toman muestras de lágrima, muestras de sangre y se miden biomarcadores proteómicos, en donde ya hemos encontrado buenos, muy buenos biomarcadores que pronostican un switch temprano a terapia, que bajo los protocolos actuales que presentasteis están en segunda línea y cuáles se beneficiarían pues, de un switch más temprano, no solamente en base a extensiones, sino en biomarcadores lagrimales. Bueno, con esto lo que os quiero situar es que la investigación yo creo que es un eje que nos conecta de manera directa con la clínica en oftalmología, donde hay intereses comunes, donde hay formulaciones comunes, donde hay fármacos comunes, donde es de interés común ver la efectividad y seguridad de estas terapias y que además el farmacéutico puede jugar un papel central. El farmacéutico tiene una formación en investigación básica muy importante que lo permite, lo capacita hablar adecuadamente con muchos laboratorios de investigación, poder implementar diferentes técnicas y metodologías de investigación para posteriormente ser implementadas en la clínica, que es algo que solamente la comunicación muchas veces es lo que hace que fracasen muchos proyectos por la falta de entendimiento, por la falta de aplicabilidad, y creo que es una herramienta que deberíamos de aprovechar como para lograr la excelencia asistencial que nos permita realmente ir escalando todos estos desarrollos más allá de la propia asistencia. Espero no haberos aburrido mucho presentándoos esta parte del proyecto OFTA, actualmente integrado en Farmacotecnia y que desarrollamos desde la SEF junto con el grupo y foro coordinador OFTA. Esto es un papel que hay que desarrollar, hay que remar conjuntamente para llevarlo a cabo. Son objetivos. Los próximos actuaciones, iniciativas que se van a desarrollar, os puedo adelantar que van a ser el proyecto CMO de estratificación de paciente al paciente con patología oftálmica. Lo empezaremos a desarrollar, si todo va bien, después del verano. Así que os animo a todos los que estéis interesados, interesadas en arrimar el hombro, a hacer un plan conjunto. Haremos diferentes planes formativos también que acompañen a estas magníficas presentaciones que vimos hoy también con Javier y con Elena, profundizando en los diferentes aspectos de la DMAI y edema macular diabético. Y bueno, esto es todo bien, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por supuesto, sí, muy interesante, como siempre, siempre nos llevas novedades, siempre nos explicas cosas nuevas que hacéis vosotros, que obviamente sois un entorno de excelencia dentro de lo que es la farmacia hospitalaria y sin lugar a duda, pues un referente para el resto de comunidades y de hospitales. O sea que nada, muchísimas gracias. La verdad que tenía como 3 preguntas, una pregunta para cada uno, pero no, voy a hacer una pregunta común porque hay como un nexo común en todo lo que habéis explicado, que es que, fijaros, hay un compromiso por parte de todos, es decir, desde la industria, haciendo innovación, haciendo nuevos medicamentos que cubran vacíos terapéuticos, permitiendo hacer estas estrategias de treat and extend que permiten pues esto, ¿no? Llegar a todos los pacientes cuando lo necesitan, los oftalmólogos obviamente haciendo estos controles tan exhaustivos, haciendo toda esta estrategia de acto único, y la farmacia hospitalaria pues aportando lo que has comentado, ¿no, Ancho? Entonces, os hago una pregunta a los 3 a la vez y un poquito aquí, pues nada, 5 minutos de debate y ya acabamos, que es, con todo lo que habéis explicado, el envejecimiento de la población, la prevalencia, realmente el reto es
¿cómo vamos a poder abordar esto en el futuro? Porque, bueno, ya lo ha explicado Elena, que realmente entre lo que se hacen los ensayos y lo que se hace en práctica clínica, pues no es exactamente igual, porque es que no se llega. El doctor Carceller también lo ha explicado, ¿no? El cómo van funcionando, y si un paciente llega a extender hasta 20 semanas, incluso se plantean parar, pero con las dudas que hay a nivel, digamos, de la literatura, de a veces paras, pero sabes que recidivan, y ahí seguro, y ellos coincidirán, hay dudas de qué hacer. Seguro que hay perfiles de pacientes que te hacen atreverte más o no a parar, pero eh, para acabar cada uno de vosotros, si queréis, ¿cómo veis el futuro? ¿De qué manera se va a poder asumir toda esta carga asistencial y toda esta vorágine de pacientes que nos viene en el ámbito de la oftalmología? Si queréis, por orden, Elena, Javier y Ancho, y así ya rematamos la jornada. Muchas gracias. Muchas, Ahora sí, gracias. ahora sí. Muchas gracias por la invitación y muy interesante todo. Bueno, por mi parte, vamos en buen camino, es decir, estos fármacos de segunda generación nos están ayudando. Yo creo que este dispositivo PDS, si realmente luego vemos que va bien, también nos ayudará. El problema vendrá con la de MAESK, si realmente sale algo por allí. O sea, aquí sí que no sabemos cómo vamos a abordar esto. Es decir, por cuestión de número de oftalmólogos, por cuestión de servicio, porque es que es verdad que ya somos dentro de la plantilla, estamos hipertrofiados los retinólogos, por eso, porque es que es lo que más se necesita, porque el volumen de trabajo es bestial. O sea que no sé yo cómo, todo dependerá un poco de cómo evolucione el tema de la DMSK por mi parte. Muchas gracias, Elena. Javier. Bueno, nada, felicitar al compañero por la charla porque ha sido muy buena. Pues yo la veo un poco también como Elena, es decir, yo creo que en DEMA y Húmeda, más o menos, con los avances que tenemos, creo que podemos ir solventando un poco la situación. Habrá que ver lo que comentaba Elena del PDS, el Port Delivery System, qué nos aporta, a cuántos pacientes se lo ponemos, y porque es cierto que el objetivo es un poco a esos pacientes, sobre todo que están en intervalos muy cortos de tratamiento, que representan un porcentaje que no es muy elevado, pero es gente que viene mucho a consulta. Yo creo que ahí con una estrategia como el PDS podemos conseguir mejorar, pero indudablemente la población envejece y los pacientes que entran en la rueda de las inyecciones intravítreas cuesta que salen. Comentabas lo de la estrategia de salida. Realmente la estrategia de salida yo sí que creo que en parte está bien lo que comentabas de que en 20 semanas dejamos de pinche y demás. Yo creo que sí que está bien a nivel de como estrategia para descongestionar, pero realmente al final tampoco generas una descongestión tan grande, porque es un paciente que, claro, nosotros cuando hacemos una estrategia de salida hay que vigilarlo muy estrechamente. Por al principio lo vas revisando cada muy poco tiempo, y a la que haya un mínimo signo de recidiva lo vuelves a pinchar. Entonces, al final es un paciente que igual estaba viniendo cada 20 semanas, que es relativamente poco, o sea, es mucho tiempo, y al final, al decidir dejar las inyecciones, lo está revisando mucho más, por lo menos al principio, aunque potencialmente se puede dejar de inyectar. Pero bueno, yo creo que también hay que pensar en el beneficio del paciente, de que si es una persona que a lo mejor no está necesitando la inyección, tampoco exponerle a unos riesgos que puede tener y demás. Y luego lo que comentaba de Elena de la de seca, pues yo lo veo totalmente igual. O sea, yo sí que creo que si en ese sentido sale algún tratamiento que se apruebe aquí y que se vaya a poner a la mayoría de pacientes, vamos a tener que replantear, yo creo, cómo hacemos esto, porque ahí sí que lo veo inabarcable. Pero bueno, de momento no está. Pero veremos a ver en qué acaba. Totalmente. Ancho, para acabar, por favor. Bueno, para acabar y para lo que me dejaron, porque ya tengo poco que aportar. Yo creo que aquí la innovación por procesos, ¿no? Realmente es algo muy importante, en donde las unidades de terapia intravítrea deben de contar siempre con la farmacia hospitalaria, no dejando de representar solamente ese 10%. Yo también creo que el reto real está en la de más seca, en donde realmente la estratificación de pacientes y ver realmente qué pacientes realmente se pueden llegar a beneficiar o no
de los tratamientos actuales, no sé de los que vendrán, pues es clave, ¿no? Para saber cómo lo va a soportar tanto la asistencia como el propio sistema, cuántos pacientes somos capaces de tratar y sobre todo quiénes van a ser los que realmente se van a beneficiar más. Y quizá aquí en esta innovación por procesos, y abro un melón, pero no es para continuar hablando bien, que sé que estamos finalizando, pero eh, creo que los oftalmólogos en muchas ocasiones, a pesar de estar sobresaturados el sistema, están poco aprovechados y bueno, realmente si el oftalmólogo experto estuviese viendo patología y no haciendo cribados, ¿no? Y aprovechando otros profesionales, como puede ser los ópticos para hacer cribados y no los oftalmólogos, en otros sistemas pinchan intravítreas como en Inglaterra las enfermeras, no sé, a lo mejor una serie de roles tendrían y funciones tendrían que ser redistribuidos para que realmente el oftalmólogo pueda hacer un adecuado planteamiento de treat and stent, de cómo va esta patología, de qué paciente se va a beneficiar más. Bueno, de aprovechar, como en casi todo, ¿no? Al igual que pasa con los farmacéuticos, aprovechar la formación real que tenemos para hacer la función que realmente aporta más valor y cada vez ir implementando nuevos roles, nuevos profesionales, un ciclo que cada vez es más complejo. Sí, sí, no, no, totalmente. Un poco para acabar, efectivamente, ese es un tema que puede ser controvertido en nuestro entorno, pero hay que decir que en determinados entornos, como puede ser en Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, pues esto que estás explicando se está dando y lo que habrá que hacer es medirlo. Habrá que medir si esto es efectivo o no y, bueno, midiendo y viendo los resultados que se obtienen con estrategias innovadoras, pues ver de qué forma podemos abordar el tema, porque realmente puede llegar un momento en que, como han dicho Javier y Elena, sea totalmente inabordable. O sea que nada, lo iremos viendo. Sin más, estamos ya on time, 6:30. Muchísimas gracias, realmente ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido mucho. Agradeceros vuestro tiempo y nada más. A todos los asistentes, gracias por asistir y muy buenas tardes.